Suscríbete a la Panterita. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única Mazda 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comisipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrap de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde quieres llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del Deporte Rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Vince, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buen día para todos. ¿Cómo te va? Bien, bien. Edgar, Denis. Bueno, vamos a hablar de lo que dejó la jornada. Así mismo. ¿Es poco explicable o inexplicable cómo le calificaría la goleada de Olimpia? Renació, revivió. La verdad, en un momento oportuno dentro del campeonato, ante la necesidad propia de meterse allí nuevamente en zona de Copa Libertadores de forma directa, en el momento justo. Los aspectos habríamos que analizar allí. El nuevo entrenador que ya estaba allí, el recomenzar, el cobrar nuevamente un sueldo, que quieras o no viene bien también, porque es un tema que estaba allí caído en su momento, y hay como 2 o 3 factores que hacen hasta levantada. Termina siendo sorpresiva la diferencia. Sí, eso la diferencia. O sea, Eso... Olimpia le puede ganar a Libertad, creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero la forma contundente en que termina triunfando, marcando diferencias ya en la primera parte de Olimpia, e incluso perdonando otras situaciones como para ampliar la ventaja, es lo que termina sorprendiendo, más aún porque Libertad puso prácticamente al equipo copero. Si vemos lo que suele jugar habitualmente en Sudamericana, estuvieron todos. De allí la sorpresa, entre comillas, de lo que fue un muy buen resultado para Olimpia y un muy mal marcador para Libertad. Y otra cosa para rescatar, el tema de los rendimientos individuales. Tanto esperábamos por Mendieta, ayer apareció en su máxima dimensión William Mendieta. Sí, exactamente. Lo que sorprende es la poca resistencia que tuvo Libertad ayer. El rendimiento no alto. El club, el equipo Libertad venía repuntando en el torneo con buenos juegos, pero ayer no fue ni sombra de lo que fue en los partidos anteriores. Realmente sorprende eso. Y además que Olimpia jugó muy bien, ¿verdad? Con muchas individualidades que sobresalieron. El caso de Mendieta, Silva, Derlis, Otálvaro otra vez hizo un gran partido. Entonces es un partido redondo del Olimpia y ganó merecidamente. Ahora, el tema de la pelota larga y bombeada, Libertad le dio. Mira que uno con relator se fija cuando la pelota no va por la media cancha. Sí. Y me di cuenta en los detalles, Edgar debe saber muy bien. Denis. El pelotazo para la derecha Mayada, que fue un puntero derecho, más puntero derecho Mayada que Bangioni en la izquierda. Sí. Deja demasiado descubierto el panorama. Churri, ¿va a entender? Mira lo que viene, tiro el pelotazo largo. Denis Caniza le volvió loco. Sí, y los 2 primeros goles de Olimpia llegan por ese lado descubierto de Mayada. Pero si vos ves el mediocampo de Libertad con 3 mixto y de marca, y Héctor Villalba que no está. Oye, si ¿quién te ataca? Y vimos lo de Olimpia con la pelota larga. Primero, tener más respuesta física, porque correr después de cansar.
descansan los volantes que son más recuperadores. En el fútbol que es tan práctico, digo, no. Y extraña de Garnero, un tipo que conoce el rol tan profundo, que haya puesto medio campo ese tipo. ¿Para qué? Ramón Martínez pisando el área. Ayer cambió su predisposición, no viene jugando así con Libertad, con 3 volantes centrales. Era más para un partido al estilo defensivo de Copa Libertadores, poblar la media cancha y tratar de refugiarse. Fue un esquema bastante llamativo, Sí. que no le funcionó, de hecho. Así es, puso 5 volantes. De esos 5 el que se despegaba más fue Enciso para juntarse con Tacuara, pero tampoco resultó. No, pero ¿cómo jugó Enciso que dejó desparramó Rivera y lo saca? Hubo una pregunta incluso que le hicieron por qué lo sacó. Pensamos que era una lesión. No, cuestión táctica. A Tacuara que va y rebota, le saca una pelota a Antolín, se enreda a Tacuara, ni convencido de pegarle al arco. Desganado Tacuara tira. Olimpia es un equipo que no tuvo respuesta por mérito primero de Olimpia, que es la realidad. Una versión extraña de Libertad, eso sí, es raro. Volvió Libertad de las primeras Así fechas como del torneo. Olimpia también un gran Extraña de los dos, Sí. porque Olimpia no fue la Olimpia de antes y Libertad no fue. Aunque en el campeonato, lo de Libertad no extraña. Este es Libertad de campeonato. Sí, muchas veces tenía esta versión Libertad. Pero Mayana vivió en campo ajeno, vamos a ver el partido. Sí. Mayana vivió arriba, Mayana no vivió abajo. Sector Mayana completo. jugó de medio campo para arriba. Y no, Mayana sí que esa de Liberteña no es abierta, hicieron lo que quisieron en Olimpia. Sí, y eso le costó los goles. Se paseó en el centro del Mendieta área. solo en el primer gol, en la segunda se encara otra vez por la derecha y en la tercera no hubo respuesta de Mayada para el salto. Ya con Libertad jugado totalmente. Pero en ese momento. totalmente, no. Desprotegido sé. en el fondo. ¿Eh? Muchos problemas a Barbosa. Los laterales de por sí de Libertad tuvieron muchos problemas. Bangioni por izquierda, el propio... Mayada originalmente Mayada. ¿dónde juega? Volante al extremo a la derecha. ¿Ve? Y llegó a jugar de volante a la No, si derecha. y queremos lateral. entenderlo a Mayada. Queremos saber dónde él jugó más, como lateral derecho o como volante a la derecha. Porque Díaz creo que estaba para ese puesto primero, ¿verdad? No. O Díaz era volante que no juega más. Díaz es volante central. Que no juega más. No está jugando por ahora. Marcelo Díaz, que venía una larga Es más inactividad. Ya, medio- Willy, niño, es ¿cómo más te medio va, campista Willy? que lateral. Willy, Hola Arturo. qué partidazo te mandaste, Willy, ¿eh? Sí, la verdad que sí, no solamente yo, sino todo el equipo creo que hizo un excelente trabajo. La verdad que en la semana trabajamos muy bien todo el plantel y eso se reflejó en el partido de ayer. Es como decir, arrancar de esta manera el partido de ayer y vos sabías que era tu partido. Estuviste muy enchufado, convencido, que las cosas iban a salir así, por eso estuviste en todas. Sí, la verdad que sí, esta semana también que tuvimos el parate por la eliminatoria, la verdad que me sirvió bastante y sirvió bastante también a muchos compañeros para poder ponernos bien físicamente y afrontar lo que se viene, porque sabemos también en la situación en que estábamos no podíamos seguir así. El club la verdad no se merece en el lugar donde está y nosotros obviamente éramos conscientes de eso. Así es que sabíamos que era la oportunidad linda y maravillosa de poder arrancar ante un rival muy difícil, muy duro. La verdad que yo creo que con nosotros es el mejor plantel del fútbol paraguayo. Pero en lo tuyo personal, digo, en lo tuyo personal, titular, Sí, lo Arturo. hiciste en Copa Paraguay, pero en el campeonato no era de este torneo titular y ahora lo sos, o fuiste. Sí, la verdad que sí, Arturo, en lo personal, la verdad estoy muy contento por el trabajo de ayer y que me dio la confianza, charlamos mucho y obviamente uno también tenía que hacer su trabajo, tenía que estar bien, tenía que rendir y obviamente como tipo agradecimiento al cuerpo técnico que confió en mí, obviamente ayer traté de hacer bien las cosas, gracias a Dios. Pude ayudar al equipo y obviamente sirve bastante para seguir agarrando confianza y más que nada afianzarme nuevamente en el equipo. William, por sobre todo eso de ir ganando de vuelta ritmo, quizás en los partidos anteriores te costaba un poco porque en México no venía jugando sobre el final, por sobre todo eso, recobrar la memoria entre comillas futbolística como para potenciar de vuelta al equipo justo en este momento que el plantel necesita y que se da el cambio de técnico. Sí, obviamente uno no venía jugando, digamos, el arranque, pero también eso va mucho en la decisión del técnico. Uno siempre va entrenando, trabajando al 100 para poder estar en el equipo, pero al final el entrenador lo que realmente decide. Yo siempre estaba a disposición, siempre estuve bien
me sentía bien, solamente como vos lo decías, capaz un poco con el ritmo político, pero eso obviamente uno va agarrando jugando, no estando fuera de los partidos, sino jugando, uno va agarrando eso, y capaz con los otros técnicos anteriores no me ha tocado jugar mucho, digamos, por eso de repente me dificultaba más agarrar el ritmo político. William, ¿y cómo ves esta nueva era que empieza dentro de un rato en Olimpia? La conducción técnica de Álvaro Gutiérrez, ¿qué referencias tenés de él? Por lo que nos decían periodistas uruguayos, es algo así como un juego simple, resultadista, que quizás para los cambios y este momento puedan caer bien al plantel, ¿no? Sí, así mismo, hablando ahí con los compañeros uruguayos, como decir, la verdad que nos habló perfectamente del nuevo técnico del club. Acá lo primordial va a ser obviamente estar todos juntos, ayudarnos en este momento tan difícil de poder salir de esta situación, y él obviamente tendrá su idea de juego y nosotros trataremos de adaptarnos lo más rápido posible, pero bueno, lo importante es nuevamente que ahora agarra un equipo que está nuevamente recuperando confianza, no hay un partido muy importante, y eso es de repente un poco más fácil para el nuevo cuerpo técnico para que también dé un poco su idea de juego y nosotros agarremos rápidamente eso. Bueno, Willy, un saludo al aire. Te vimos muy bien, te repito, ayer. Muy bien, Derly González, muy bien. Así que un saludo al aire, Willy. Gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, un abrazo para todos. Gracias igual, Willy Mendieta. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pitch Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Subillala Casi, Arreitos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Par S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Muy bien, ¿qué más? Vamos a verles, Gustavito. Hasta mañana en Urano. Excelente partido, gran victoria de Olimpia y gran Quitantucha, Derlis, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Como lo veníamos buscando, yo creo que ayer se vio el partido que entrenamos durante estos 15 días y bueno, muy contento por eso y más porque se volvió la victoria. ¿Tuvo alguna incidencia que no haya fútbol para ir recuperando algunas cosas físicas, planteamiento en este paréntesis que hubo, Derlis? Sí, yo pienso que sí, porque en la semana entre todos nos dimos cuenta de la manera en que se entrenó y se mejoró en muchos aspectos y bueno, ayer creo que se demostró eso en la cancha. Bueno, con un Mendieta muy inspirado, ¿eh? Sí, muy contento por el partido del Willy y bueno, esperemos que todos sigamos de esta manera. ¿Por qué esa tan diferencia de 3 goles pudiendo ser más? ¿Dónde vos considerás estuvo la diferencia a favor de Olimpia? No, yo pienso que cuando hicimos el primer gol se nos abrió más el partido aún y bueno, aprovechamos las situaciones que en los partidos anteriores no lo hacíamos y también encontramos esos pasos que buscábamos. Derly, hay un nuevo técnico que es Gutiérrez, Álvaro, se fue Quique Alandaida, pasaron otros técnicos. ¿Cómo es el panorama de aquí al futuro? No, nosotros aún no tuvimos contacto con el nuevo entrenador, hoy es la presentación y bueno, esperemos que sea de la mejor manera. Está bien. Hay un reclamo del Dinamo de Kiev. ¿Tu pase es 100% de Olimpia? Sí, ahí el reclamo del Dinamo por el pase que adquirió Olimpia, que aún no se hizo el pago y bueno, esperemos que
se pueda solucionar pronto. Claro, yo te estoy hablando de que el pase que costó un dinero importante a Olimpia, por la calidad que tenés de luego, no es muy común que un club del plano local contrate a un jugador de afuera y adquiera el pase. Estamos hablando de $5 millones, ¿eh? Sí, la verdad que para el fútbol paraguayo es mucho. Qué fuerte todo esto. Y vos usando una expresión bien común, ¿te trabaja mentalmente? ¿No te trabaja mentalmente? ¿Cómo es? No, yo estoy tranquilo porque seguramente se va a llegar a un acuerdo y se va a tratar de cumplir con esa gente y, o sea, que de mi parte yo estoy muy tranquilo acá en el... No, por eso te pregunto, Derlis, vos no preguntás, dejá manos de la dirigencia. No, claro, eso ya no me corresponde. Bueno, y en el orden individual, Derlis, están los acuerdos, los contratos, vos sos jugador de Olimpia, Olimpia intenta alguna transferencia, se preguntó en tu caso, Derlis. La verdad que no sabría responderte a esa altura, pero seguramente en su momento va a haber algo y bueno, que sea lo mejor para el club y para mi persona. Bueno, enchufado, metido en Olimpia, ya hiciste un comentario sobre la selección nacional, ahí estás, esperando, si viene, viene, y si no viene, no viene. Así mismo, Arturo, estamos trabajando para eso. Bueno, ¿y vos cómo te sentís? Del partido de ayer, viejo conocido, sonó en la cancha, estamos hablando de Libertad. No, la verdad que muy bien. Ayer prácticamente el equipo se comportó como se tenía que comportar y bueno, esperemos que este sea el camino de que levantemos cabeza y lleguemos lejos de vuelta. Cuando plantea Libertad este partido y te meten los pelotazos largos, llenó de mediocampistas, más de marcos mixtos, puso poco de salida, y el mismo Mayada se iba adelante a la derecha, Banchione a la izquierda, y los pelotazos largos, hay que estar bien para responder, ¿eh? Sí, nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil y que Libertad es un equipo que también sale a buscar los partidos. Bueno, como te comenté anteriormente, encontramos esos espacios que necesitamos y en este partido sí creo que lo aprovechamos al máximo. La última, antes recibiste un golpe en el primer tiempo hacia platea, caías, Banchione, y hay otra en el segundo tiempo al sector de preferencias, cuando el partido se iba como desde atrás. ¿Qué pasó ahí? Contanos, Derlis. No, en la última jugada, al terminar el partido, me piso sin querer el tobillo y por suerte solo fue un golpe. Bueno, ¿qué más con relación a este presente de Olimpia? No, y seguir de esta manera y tratar de cumplir los objetivos que nos queda, que es la de clasificar a la Libertad. ¿Cómo se da, Derlis? Te estoy preguntando esto con relación al puntaje y el campeonato acumulativo para Copa Libertadores de América del próximo año. Hoy no es muy potable que Olimpia sea campeón por el puntaje alcanzado y ya están peleando Guaraní Cerro por el presente. ¿Cómo ves esto de los números? No, lo del campeonato está difícil, eso lo sabemos, pero lo del acumulativo estamos, creo que a 4 puntos de Cerro y 5 de Guaraní y estamos puntos iguales con Nacional ahora y nos enfrentamos el sábado contra ellos, el lunes. Está bien, ¿cómo está el grupo en Olimpia? La verdad que muy contento por el trabajo que se hizo ayer y todos estamos de acuerdo que es la manera de seguir. Bueno, y déjame preguntarte sobre el final. Hay una que te para de entrada Martín Silva, un ataque frontal, un disparo frontal, ¿te acordás bien? Sí, fue la primera que el Pollo me da y prácticamente que mano a mano con él y al definir el arquero matar. Bueno, Derlis, un saludo al aire, gracias por tu tiempo. No, Arturo, un abrazo. Igualmente, Derlis González. Quedó justito para Otálvaro lo jugó la pelota a la derecha, Derlis viene el gol de Olimpia, no, le pegó, tiró solo, disparó al arco, gol, 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 gol. Para vencer a Siria, le quedó a él, le pegó con serenidad. Willy festeja en la tribuna norte donde está la hinchada de Olimpia. Mira al cielo, Willy. Gana Olimpia 1-0, lo hizo Willy. Olimpia gana 1-0. Cuando parecía que Libertad tomaba los hilos del partido, a Olimpia le empezaba a costar en la mitad de la cancha tener la pelota y hacerla circular. Pero ya había avisado en la anterior Olimpia que cuando se encuentran Derlis y Mendieta puede haber peligro hacia el arco de Silva. Aquí la conexión rápida porque se soltó Tálvaro a la derecha, mandó la pelota para Derlis. Este no perdió tiempo, inmediatamente mandó el centro al segundo palo. Mérito de Mendieta por la ubicación, sí. Ahora también la defensa de Libertad.
Me parece que lo deja demasiado solo en una zona quemante. La tijera de Willy para mandar la pelota cerca del poste izquierdo. Olimpia llega y lastima. Gana el blanco y negro 1-0. Momento del gol. 17 minutos, primera etapa. Cargando Silva, segundo de Olimpia. Willy, la noche de Willy, la noche de Willy. Willy picó, metió por abajo, disparó en el gol. ¡Gol! Cachetaba ahí al fondo, la gran lesión de Willy, tirado, obtuvo el primer gol, la gran asistencia, la jugada individual, la definición de Derlis al fondo. Olimpia gana el partido por 2 goles contra 0. Derlis el segundo, 2-0 para Olimpia sin ninguna discusión. Si antes había sacado en 1 o 2 jugadas el arquero Libertino Silva, Olimpia gana 2-0. Público de Olimpia, sector norte. De momento Willy la figura. El segundo lo hizo Derlis. Olimpia gana 2-0. Cuando se juntan de mitad de cancha para arriba los hombres que saben con la pelota en Olimpia, es difícil para Libertad porque se adelanta mucho el equipo de Garnero, deja espacios y además en el retroceso no es bueno. Por eso arrancó Alejandro Silva por el medio y ya a espaldas de Bocanegra encontró territorio para llevarse la pelota. Habilitó a Mendieta, que una vez más apareció libre cuando fue a la marca. Viera era tarde porque Willy con ese juego de cinturas lo dejó mal parado al zaguero de Libertad. Se acomodó bien, sacó el remate cruzado del segundo palo y allí libre de marca. Porque Libertad, insisto, retrocede mal, no se acomoda cuando Olimpia contragolpea. Con el arco casi desnudo, Derlis González la deposita al fondo. Alguna duda por la posición de Derlis, por eso la revisión. Toque suave, Olimpia con salidas rápidas castiga. Está bien Mendieta, está bien Alejandro Silva, está bien Derlis González. Allí se explica esta ventaja de 2 goles para el equipo de Cano. Momento del gol. 41 minutos, primera etapa. Tocando el pollo, juega para Ususa, mandó para Silva, paró la pelota Silva. Vino la marca de Barbosa, vino la cortina bien de Willy. La pelota a la derecha, se metió Derlis, tiró. Busca Willy otra vez, golpe de cabeza. Gol. Willy otra vez, ante la desesperada presencia de Silva que volvía, Willy al fondo y la goleada franqueada para un grito. Willy admite la figura, el que retornaba, que el público de Olimpia lo quería ver así. Se imaginan, hizo el primero, la asistencia al segundo, la definición de cabeza del tercero. El Willy de las 10 maravillas aparece en Olimpia. 3-0 para Olimpia. Qué práctico lo de Olimpia y qué contundencia ante un Libertad que adelanta líneas, pero que al momento de defender y de retroceder no lo hace bien, y por eso aprovecha el equipo de Cano al 100%. En una pelota larga para Mendieta, que amagó con ir a buscar el balón, dejó correr, eso desarticuló a la última línea del conjunto cumarelo el pase a la derecha para Derlis González, que mandó el centro buscando a Willy Mendieta, que se metía entre 2 hombres de Libertad, uno de ellos muy alto como Viera, pero volvió a perder como en toda la noche Viera ante Mendieta. En la anterior fue el pase gol. Aquí en la definición de Mendieta, que apenas acomoda el cuerpo, se eleva unos centímetros y ya con esa facilidad logra conectar de cabeza entre Derlis González, Mendieta. Hacen lo que quieren de la defensa de Libertad para esta goleada. Impensada en los previos, sí, pero con contundencia y practicidad, Olimpia lo gana 3-0. Momento del gol. 8 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Conocí los goles con Gustavito en los controles y ahora digo Villalbadío contigo. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo a los compañeros, a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Estamos aquí en el Club Olimpia, en el Quincho más precisamente, donde se va a desarrollar justamente la presentación oficial
de Álvaro Gutiérrez como nuevo entrenador del primer equipo franjeado. Ya ayer justamente estaba observando el partido, la gran victoria ante Libertad en el Estadio Defensores del Chaco, y hoy a la mañana también fue a observar al equipo de la categoría reserva, que también pudo lograr los 3 puntos, en este caso por el marcador de 3-2 el equipo de Olimpia en la mañana de hoy ante Libertad. Presente también Álvaro Gutiérrez en ese compromiso de la categoría reserva, observando todos los detalles, y quizás varios futbolistas de los que han jugado esta mañana por lo menos puedan estar convocados para el partido por Copa Paraguay del día miércoles ante Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, recordando de que tiene ese partido Olimpia correspondiente a la Copa Paraguay en el estadio Arsenio Erico. Se estará desarrollando ese compromiso. Vemos a la distancia que está llegando justamente el cuerpo técnico de Álvaro Gutiérrez en compañía del cuerpo técnico de la reserva, liderado por Julio César Cáceres. Están subiendo a las oficinas del club, allí muy cerca de las canchas sintéticas que están en la zona prácticamente del frente del Club Olimpia, aquí sobre la avenida Mariscal López. Van subiendo lentamente Álvaro Gutiérrez en compañía de su cuerpo técnico. Nuevamente recordar, por supuesto, la composición de su cuerpo técnico. El asistente principal es Mario Picún, y también será preparador de arqueros Mario Picún. Y los preparadores físicos, Marcelo Yerruso y Gabriel Gutiérrez. Así está compuesto el cuerpo técnico de Álvaro Gutiérrez, el entrenador uruguayo, que ya a partir de esta tarde, 17:30 horas, se estará haciendo la primera práctica de Álvaro Gutiérrez al frente del plantel principal, preparando el equipo primeramente para el miércoles, lo que mencionaba, Copa Paraguay, 16avos de final ante Colón de J. Augusto Saldívar, y ya, por supuesto, también mirando de reojo el partido el día lunes ante Nacional, correspondiente a la fecha 9, en este caso, del torneo clausura. A las 12 puntualmente está marcada la conferencia, quedan 4 minutos, hasta aquí por lo menos vemos todo el movimiento ya en la zona del quincho. Están ubicados todos los banners correspondientes, también el tema del audio que ya fue probado con antelación. Solamente aguardamos la presencia aquí de los protagonistas. En este caso ya pudimos observar que subieron a las oficinas, ya están presentes en el club, solamente falta seguramente allí el llamado correspondiente como para que se hagan presente aquí en la zona del quincho, y ya a las 12 iniciar la conferencia de prensa de presentación, en donde por supuesto también va a estar presente el presidente de la institución, el señor Miguel Brunote. 12 horas presentación de Álvaro Gutiérrez como entrenador principal del Club Olimpia, Arturo. Muy bien, ya volveremos a vos. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy y mañana super ofertas de cuidado personal hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país. O puedes hacer tu pedido en la web, en la app, o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Con Dimor, a los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lámpara y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Además del partido, hablamos del partido de la victoria de Olimpia, que sigue último. Continúa último. 12 de octubre. Y a 2 de Libertad. Sí, Libertad quedó con 8 puntos nada más. Con la realidad de la tabla acumulativa, que es la Sí, tabla... le sirve porque alcanzó a Nacional Sí. en el 4º lugar. Hoy estarían jugando un partido extra para desempatar el Paraguay 4 en Copa Libertadores, Olimpia y Nacional. Sí, pero de todas maneras, verlo Olimpia en el fondo de la tele Libertad no es No, cosa normal. No estaba en los planes de nadie, me parece. Pero el plantel que tiene uno y otro, ayer anduvo muy bien Saúl Salcedo. Sí. Buen partido. Muy bien de Saúl Salcedo. Todo Olimpia en realidad no... Y hay un no, Antolín que pierde con Tacuara que duda. Sí. Ese puede decir el gol de Libertad de Antolín, que termina llegándole brazalete justamente a Roque Santa Cruz después. Sí. Ese es el testimonio que Olimpia deja con Roque. A la hora que entre va a tener el brazalete de capitán, el caso de Roque Santa Cruz. Sí. Pero este fue el partido de Willy. Sí, el momento que se esperaba de él, porque hasta aquí se lo notaba falto de ritmo las veces que jugaba, y
como él mismo decía, le hizo bastante bien el tema de la pausa, estas 2 semanas como para trabajar y ponerse a punto. Lo mismo Derlis González, lo mismo otros jugadores, porque era una versión renovada. Pero que Olimpia no tenía doble actividad. Olimpia no tenía doble actividad. Olimpia se había ido de la Copa. Sí, de la Copa. Si vos me decís que está cerca de la Copa, yo te diría, bueno, se pueden cansar, no van a rendir. Pero por lo visto, reajuntarlo, es decir, reacondicionar. Y para llamarle por Quique Landeira, que piensa, se fue con una victoria Quique Landeira. Sí. A la espera del partido. Y otro detalle que no es menor, que para mí tiene mucho que ver, es el cobro de sueldo. Es fundamental. Que ellos hayan cobrado ¿Cuándo sueldo. cobraron el sueldo? El viernes. El viernes cobraron sueldo. También sueldo y premio. El valor que hay que dar al técnico de poner a 3 hombres que tienen fútbol. No cualquier técnico hace. Porque generalmente los técnicos buscan hombres defensivos también, ¿no? Que colaboren en la marca. Sí. En este caso, la característica de Willy no es tanto de defender, tampoco de Derlis ni de Recalde, ¿verdad? Entonces el valor hay que darle también al entrenador, que puso a 3 jugadores que respondieron realmente y con fútbol. Y si hablamos de responder, otro que tuvo también la chance ahora con Landeira, Adelio Zárate, que rindió muy bien. Otro destacado trabajo, los minutos que está teniendo hasta aquí en primera está rindiendo muy bien Adelio. ¿Sabe por qué? Corre en un terreno no mayor a 5 metros. Y eso le ayuda muchísimo. Así vio el fútbol de salón. Sí. Corre en un espacio reducido, toca, devuelve. Una vez que virla la pelota, le saca al adversario, juega. Yo creo que esa situación del fútbol de salón le permite moverse en terreno reducido. Sí. Esa es la característica que tiene este chico. Y para la pelota y ya sabe qué movimiento va a hacer. Correr. O sea... No corre por correr. Se le aproxima a Orsusa, como diciendo, yo te voy a colaborar con vos. Y vos colaborás conmigo. Y es una revelación. Sí, porque tiene personalidad para jugar, tiene carácter, se le nota. Pide la pelota, se mete allí permanentemente en la disputa. Muchas veces dice Denis, no le pesa la camiseta, porque sucede a veces. Sí. Hay camisetas que pesan a la hora de la realidad y no se nota que tiene 3 partidos en primera. Parecería un jugador que ya estaba hace rato en primera. El caso de Brian Ojeda, por ejemplo, cuando se fue a Defensa y Justicia y volvió, se asentó perfectamente. Olimpia tiene 2 jugadores que se asentaron muy bien. Sí. Brian Ojeda y Zárate. Sí. Totalmente. Entraron, jugaron, tranquilo, sin ningún problema. Así es. Y en la medida en que Olimpia vaya teniendo, si es que logra una mayor producción, y si esto no es un espejismo, entonces va a tener Olimpia seguramente mayor solidez en todos los órdenes. Así es. Sí, la regularidad, los resultados hacen que se metan principalmente en Copa y eso le va a terminar dando frutos al final para el ingreso a Copa, zona de Copa, ¿verdad? Y ahora tiene un partido directo internacional justamente. Estará en la conferencia de Landeira, por eso no puede hablar Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumática, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señembucio, Celeste Nación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a themyflores.com. Regala amor, regala TheMyFlores. Cerro, ¿fue superior a 2 o no? Sí, para mí hizo más superior. El primer tiempo principalmente mejor. Cerró en el segundo tiempo la lectura de Chiqui del ingreso de Fariña, porque le estaba faltando a alguien más allí en ataque. Si bien no lució Cerro, lo sacó puntos vitales en un campo espantosamente feo. Nunca vi tan... La cancha estaba horrible. Una vez que Víctor... ¿Y cómo se actualiza un campo en malas condiciones? Totalmente. Yo creo que tiene que tomar... Venía bien la cancha de 12 y el otro día estaba... Hasta el color era diferente. Pero vos te imaginas, Cerro B juega en 12... Y uno de los mejores empastados y campos del país es el Cerro Porteño, la olla monumental. Sí. Creo que hoy, hasta que se termine lo de Libertad, que es de primer mundo igual que Cerro, el campo, el mejor campo donde juegan es la cancha de Cerro. Sí. El mejor campo en el fútbol paraguayo me parece que es la cancha de Cerro. Y vos te imaginas que salir de la cancha de Cerro, ir al 12 de octubre, una diferencia abismal. No estoy diciendo que por eso Cerro no haya jugado tan bien. Claro. Lo que digo es que hoy creo que la cancha del 12 es la peor y la cancha de Cerro es la mejor. Sí. Los dos hacemos. Y decía el propio Arce en la conferencia, los dos nos complican porque 12 también tiene jugadores de buen pie, como Sari Núñez y varios otros, o sea, también le complica al equipo local, pero es raro, no estaba haciendo la apertura. Algo pasó, no sé, en lo que últimamente entrena mucho allí, algo, jugó a reserva, no sé. La cancha del 12 venía mal. En la apertura estaba un poco mejor. Bueno, que son generosos, un poquito mejor. Un poquito mejor. No está ni tan mal. Pero ayer estaba muy fea. Bueno. Se notaba la pelota saltada de una forma complicada. Sí, había. ¿Y quién más es el técnico luqueño?
Torrente en las últimas horas estaba tomando fuerza, pero a mí un detalle extraño. Mario Jara hoy dejó Fernando Lamora. ¿Y vos pusiste? No, porque es reciente. Ahora Mario Jara dejó. Pero no sé si es para Luqueño. Justo dejó nomás y digo, como Mario Jara siempre está allí. Empató el fin de semana. El Luqueño. Dejó Mario Jara. Voy a buscar ahora aquí en el nuevo técnico. El Luqueño. Porque Juan Darío Cáceres, dijo en la sobremesa ayer Gustavo Costa. Yo me callé, por respeto. Allí los costos. Dijo Torrente, yo me callé, por respeto. Aparte, no, para irte ahí y con todo lo que es el videlo de Luqueño, más todo eso. Cuando vino este señor, lloraban de emoción. Trajimos una banda municipal ahí en Luque con Berti. Y después le dicen andate. 11 partidos apenas duró. 11 duró. ¿Y quién va ya? Y cuando dice Juan Darío Cáceres, puede ser Gustavo Costa. ¿Qué va a poner? Podemos decir de que Alfredo Berti deja de ser entrenador del Sportivo Luqueño. Asumimos. ¿Ya tienen algún nombre o nombres en todo caso? Parana, Gustavito. No te enojes conmigo. No te enojes conmigo. No te enojes conmigo. Es ficción. Gustavo Costa es ficción, ¿vos crees? Yo no creo que agarre Luqueño. No creo. ¿Vos crees? Difícil, de lo económico no. No, ni en lo económico ni nada. Es muy costoso. Sí. Mañana vamos a tener que ver Torrente acá. Yo creía que desde el deseo. El deseo de contar con Costa va a tener el deseo. Pero ahí yo políticamente te puedo decir a vos. Ahí viene Álvaro Gutiérrez. Diego. Sí, señor, allí ya justamente van bajando lentamente de las oficinas del club. Está Miguel Brunote encabezando la fila. Posteriormente ya vienen Álvaro Gutiérrez, los demás integrantes del cuerpo técnico. También lo vemos a Malte Melgarejo, allí director de comunicaciones de la institución, muy cerca allí de Miguel Brunote, encabezando justamente esta fila. Tienen unos, 40 metros, 50 metros de distancia entre las oficinas del club y justamente el quincho donde se va a estar desarrollando la presentación oficial de Álvaro Gutiérrez como nuevo entrenador de Olimpia. Al lado de Álvaro Gutiérrez, Julio César Cáceres, técnico de la categoría reserva, y atrás de ellos justamente Enrique Landaida, quien se comunicaba allí con la producción para mencionar también de que estará presente en esta conferencia de prensa. Ya va tomando asiento Miguel Brunote, el presidente del Club Olimpia. A su derecha Álvaro Gutiérrez, allí justamente con el tapaboca franjeado con el escudo de Olimpia también. Allí Álvaro Gutiérrez que va tomando su lugar. A la derecha de Miguel Brunote, a la izquierda de Miguel Brunote se está ubicando Miguel Cardona, vicepresidente de la institución. A su izquierda Enrique Landaida, y posteriormente, para cerrar allí la lista de protagonistas, Julio César Cáceres. En una de las esquinas, entrenador de la categoría reserva, quien justamente hoy logró un triunfo 3-2, allí un problema de sonido realmente bastante grande, pero decía 3-2 la victoria esta mañana de la categoría reserva de Olimpia ante Libertad, encabezado el equipo por Julio César Cáceres, donde estuvo presente también, por supuesto, Álvaro Gutiérrez, el nuevo entrenador de Olimpia. Van tomando asiento también sus ayudantes, hablamos de Mario Picún, Marcelo Gianrusso y Gabriel Gutiérrez. A la derecha de Álvaro Gutiérrez se ubican todos ellos. Allí ya se realiza una última prueba de sonido para ver que todo esté en orden y definitivamente arrancar con la conferencia de prensa de presentación de Álvaro Gutiérrez como nuevo entrenador de Olimpia. Recordar de que el contrato del Charrúa es hasta diciembre del año 2022. Allí todo ok, y escuchamos la presentación de Álvaro Gutiérrez como nuevo entrenador de Olimpia. Escuchamos. Bienvenido, profesor Álvaro Gutiérrez. El estratega tomará el timón del Expreso de Cano. Bienvenido, profesor. Se encuentra presente el presidente de la institución, el señor Miguel Brunote, el vicepresidente Miguel Cardona, el nuevo director deportivo Enrique Landaida, el gerente de fútbol Ronaldo Almirón y el entrenador del selectivo Julio César Cáceres. Se encuentra también presente el cuerpo técnico del profesor Álvaro Gutiérrez. Presidente, la palabra es suya. Buenas tardes. Hoy es un momento donde iniciamos el vuelta a una nueva etapa. Olimpia tiene un claro objetivo, y ese objetivo en este momento
es recuperarnos lo antes posible en lo deportivo. Olimpia hoy está en una posición de la tabla que no se merece y donde no puede estar Olimpia. Y para eso vamos a trabajar. Sabemos que los desafíos que tiene Olimpia en todos los frentes son bravos, son muchos, pero también creemos que con las personas indicadas, con el equipo indicado, vamos a salir de todos los problemas que tengamos todos. Cuando nosotros hablamos de la parte deportiva, ya hace varias semanas en muchas reuniones de trabajo, de la cual también formó parte el profesor Landaya, hemos llegado a la conclusión de que era clave que tengamos un proceso de aquí a diciembre y después un próximo proceso para todo el año que viene. También era claro que necesitábamos a un profesional que no solamente tenga la experiencia de salir campeón en un club grande, sino que también tenga la experiencia de salir campeón en un club grande y que haya estado en una crisis similar a la nuestra. Tuvimos la tremenda suerte de que efectivamente el profesor Álvaro Gutiérrez desde el primer momento se mostró interesado por el proyecto que le presentamos, conocía perfectamente el momento del Club Olimpia y conociendo el momento, que repito, es un momento incómodo donde estamos en la parte deportiva, conociendo eso, aceptó el desafío y en forma inmediata se puso a trabajar. Entonces, para nosotros hoy es un gran honor y es un placer presentar al profesor Álvaro Gutiérrez y a todo su cuerpo técnico. Bueno, buenas tardes. Primero nada, las gracias a todos los aquí presentes, las gracias también tanto al presidente como a toda la directiva que confió en nuestro trabajo. Fueron algunas reuniones de conocimiento y donde realmente intercambiamos mucha cantidad de información y estábamos de acuerdo en muchísimas cosas, fue increíble. La recepción que hemos tenido desde que hemos llegado aquí a Paraguay es extraordinaria, el nivel de profesionalismo que hay en Olimpia es extraordinario, el nivel de futbolistas que ayer quedó demostrado es extraordinario también. Y nosotros, la verdad, como le dije al presidente, nosotros no hacemos milagros, nosotros no creemos que somos los salvadores de nadie, creemos sí que podemos aportar cosas, pero que junto con las otras cosas que aporten desde su lugar, tanto los jugadores como los directivos, como también la hinchada, vamos a lograr que Olimpia ocupe los lugares que se merece. En ese sentido, vamos a dejar la piel en cada entrenamiento, como también vamos a exigirle a los jugadores lo mismo, para dignificar lo que es estar trabajando para el Olimpia. Y bueno, nos podrán salir bien o nos podrán salir mal las cosas, pero en lo que se refiere al trabajo, eso no va a tratar nunca. Buen día, presidente, ¿cómo le va? Gustavo Aguilar para Radio 1 de marzo, Deporte Total. Profesor Álvaro Gutiérrez, bienvenido al país. Sus primeras impresiones de lo que es el Club Olimpia, ya que acabó de cerrar un partido de la zona de Pacos. Me imagino también ya lo hizo un recorrido a la Villa Olimpia, otra de las instalaciones más importantes. Pero ¿qué reflexión le deja a este momento que está llegando aquí en esta institución tan grande, profesor? Bueno, lo que quería hacer adentro de la cancha de fútbol fue corroborar solamente lo que ya había visto en los videoanálisis, la cantidad de información que recogimos, ¿no?
El Olimpia no debe estar en el lugar que está en estos momentos porque tiene material, tanto dentro de la cancha como afuera, como para ocupar lugares mucho más avanzados. La idea es consolidar lo que hemos diagramado junto con el cuerpo técnico y la directiva, pero basándonos en que todo proyecto tiene, en un club tan grande como es el Olimpia, tiene que ir respaldado de resultados. Luego de tener los resultados, que vendrían a ser los cimientos para este proyecto, se van a ir agregando muchísimas cosas para realmente llegar a un producto óptimo. Y la sensación realmente es de agradecimiento, porque yo tuve la suerte de ser dirigido por grandes entrenadores que hicieron mucha historia acá en el Olimpia, como Cubilla, que fue el primero que me llevó a la selección uruguaya, como Miguel Piazza también, y ya conocía lo que era el club Olimpia dentro de aquí de Paraguay, y realmente cuando llegué quedé sorprendido para bien, porque me parece que es mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Buen día, Diego Rolón de Tigo Sports, estamos en vivo. Bienvenido nuevamente al país, el profesor Álvaro Gutiérrez. ¿Es la mejor manera de agarrar un plantel después de lo que fue la exhibición futbolística de Olimpia el día de ayer ante Libertad? Y otra consulta, ¿qué estilo de juego puede ofrecer Álvaro Gutiérrez a Olimpia con este plantel? Bueno, para mí, digo, lo mejor es que yo viniera, hubiese cambiado los resultados, ¿no? Evidente, para todo técnico lo mejor es eso, pero realmente yo estoy muy contento y es muy bueno que hayan ganado, porque el envión anímico que tiene ahora el plantel, creo que ha hecho que vuelvan a creer en sí mismos, cosa que a veces, no muchas veces, pero a veces a los equipos grandes les pasa, que resultan situaciones donde no están acostumbrados a estar, y entra el nerviosismo y entran los malos humores y bueno, a veces pasa, pero yo creo que el resultado de ayer fue fantástico para toda la gente de Olimpia, incluidos nosotros. La segunda pregunta, ¿cuál era que me había hecho? El estilo de juego. Bueno, yo soy un entrenador pragmático. Yo no creo en un estilo de juego que sirva para todos los partidos, porque se juega de a dos, y muchas veces vos podés salir a atacar, otras veces tenés que esperar un poquito más, otras veces vas a salir a presionar arriba, otras veces tenés que dejarle espacio para explotar la velocidad de tus jugadores. Entonces yo me baso mucho, primero, en las características de mis jugadores, me baso mucho también en el momento en que estamos, porque hay veces que de repente vas primero y jugás contra el segundo y te interesa mantener la diferencia y no arriesgar tanto. Otras veces no, otras veces tenés que ganar sí o sí, otras veces no sirve nunca. Pero sí creo que, de acuerdo a las características de los jugadores, de acuerdo también al planteamiento que podamos encontrar del rival, incluso a veces condicionado por el clima, si hace calor, si está lloviendo, por la cancha, si está buena, si está mala, tratamos de matizar los planteamientos estratégicos. Buenas tardes, ¿cómo le va, señor Álvaro? Presidente, Johnny González, ABC Cardinal, ABC TV. Don Álvaro, cuando llega un técnico a una institución como la Olimpia, siempre tiene un jugador como referencia. En este caso, Roque Santa Cruz fue importante para un técnico en años anteriores. Para usted, puede ser un jugador importante, un defensor, un mediocampo, un delantero, Roque puede ser, por ejemplo. Y para mí todos son importantes. Evidentemente que cada uno tiene su función. Tal vez algunos sean influyentes sobre el grupo, líderes positivos, otros hagan crecer a chicos jóvenes por su experiencia, por hablarle, y por lo que me han informado, realmente parece que es un grupo maravilloso, con gente, con muchos líderes positivos, y eso realmente fue lo que nos hizo también a nosotros aceptar este reto, porque es muy difícil encontrar cuando hay tantos jugadores consagrados que sean realmente tan profesionales y que estén tirando siempre para el bien del Olimpia.
Buenas tardes, profesor Álvaro, a todos los presentes en la mesa también, buenas tardes. Les saludo a Iván Alexis, estamos en vivo para Deportes 1 en la 650 AM. Hablando de esa materia prima que usted mencionó que tiene este club, esa gran materia prima, hoy estuvo presente en el partido de la reserva y dentro de esa materia prima hay un jugador que se llama Elías Ayala. ¿Cree que dentro de la forma en la que usted trabaja, esa clase de jugadores puede ir teniendo minutos en primera división con el equipo? Porque es realmente un jugador que se ha ido destacando a lo largo de estas 5 fechas. Y la otra pregunta para el presidente, Miguel Brunote. Presidente, ¿cree que tuvo su efecto este mecanismo de gestión financiera que tiene actualmente el club con el tema de ponerse casi al día con los salarios y también con los premios para este partido que le ganaron a Libertad? Bueno, respondo mi pregunta primera. Con respecto a los jugadores, yo trataría de hoy en día no dar una opinión clara, porque realmente lo vi solamente hoy. Tengo que ver también cuántos más chicos hay dentro del plantel, y evidentemente yo no descarto ninguno, ni porque sea grande ni porque sea muy chico. Los que estén mejor, perdón que hay una mosca aquí que me está volviendo loco, los que estén mejor en su momento y los que creamos que vayan a encajar mejor dentro de la estrategia planteada para el partido son los que van a jugar. Sí, en la parte financiera, efectivamente ustedes saben de que hemos logrado vender 2 jugadores en las últimas semanas, lo cual forma parte naturalmente de la estrategia financiera, y eso nos da un cierto oxígeno, con lo cual podemos de vuelta. Acá lo que hay que tener claro es de que básicamente todos los ingresos, la prioridad es la parte salarial, la parte de premios, etcétera, etcétera, porque nosotros sí creemos de que es importante, ¿verdad? Es importante para el todo, también la parte financiera. Todos nosotros trabajamos y para ese trabajo se tiene un sueldo, o sea, todos tenemos. Entonces, yo particularmente sí creo de que forma parte del todo y se va a seguir trabajando en esa línea, ¿verdad?, para que podamos seguir avanzando en los próximos meses. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos los presentes. Estamos en directo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Profesor Álvaro Gutiérrez decía de que es un entrenador pragmático y podría cambiar de acuerdo al rival su planteamiento. ¿Puede ser viable un planteamiento similar al que se dio ayer, digo, para encarar el partido ante Nacional, sin un 9 de área, como generalmente se suele dar, pero ayer, por ejemplo, con la presencia de González y Recalde en ofensiva? Y para el presidente Miguel Brunote, la consulta es la confirmación del profesor Landaya como director deportivo, un nexo más o menos entre las inferiores y el primer equipo. Bueno, evidentemente que el planteamiento de ayer fue muy bueno y fue realizado con una precisión quirúrgica, y cuando de repente no tenés la posibilidad de contar con un 9, es muy buena esa opción, porque, bueno, ahora yo entro en cosas un poco más técnicas, ¿no? Muchas veces los zagueros se quedan sin referencia, y teniendo jugadores que arrancan desde atrás con tanta facilidad para llegar y tan buena visión de campo, a veces se le dificulta, y bueno, ayer dio muy buenos resultados. Yo quiero aprovechar la pregunta que me hacen, antes que nada para agradecer al profesor Quique Landaya, ¿verdad? O sea, no es la primera vez que Quique pone el pecho en un momento complicado del club, que asume un momento difícil, sin dudar un solo segundo. Entonces, antes que nada, mis felicitaciones y agradecimiento al profesor Landaya. Y por otro lado, también confirmar, efectivamente, como parte de la estrategia que tenemos en la comisión directiva, que es la de profesionalizar toda la parte del fútbol. Ustedes saben, pasó desapercibido el año pasado, pero nosotros el año pasado certificamos ISO 9001 también en la parte deportiva, no solamente en la parte administrativa. Y para que eso se lleve a una realidad y que no sea un simple documento o un sellito de ISO 9001, necesitamos también a los profesionales. Entonces, efectivamente es correcto, Quique asume en forma inmediata y va a ser gran parte responsable de lo que es la profesionalización de la parte deportiva del Club Olimpia.
Buenas, ¿qué tal para todos? El saludo cordial, soy John Walter Ferrari para el diario El Independiente. Profesor, ¿cuál sería el objetivo inmediato que va a tener en el Olimpia en estos pocos partidos que le quedan dentro de la institución, más todavía en la situación que se encuentra futbolísticamente el franqueado, y cuál sería a largo plazo, teniendo en cuenta la finalización de su contrato, cuál será el objetivo principal que se van a estar trazando como cuerpo técnico? Y para el profe Enrique Landaida, este nuevo cargo, lo que significa para usted, y más todavía cómo entregó el plantel, digamos, al nuevo cuerpo técnico y lo que está desarrollando en la reserva del profesor Julio César Cáceres. Bueno, el planteamiento inicial, el objetivo a corto plazo es ganar, es sumar la mayor cantidad de puntos posibles, porque sabemos que hoy en día no estamos dentro de la Libertadores, y creo que la Libertadores es lo que nos estamos fijando. Evidentemente que el Olimpia siempre tiene que salir campeón porque es un equipo grande, pero hay que ser realistas también, y hoy estamos muy lejos del puntero. Entonces vamos a tratar de hacer lo posible para sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Luego, como te dije hoy, buscando primero unos cimientos, agregándole después mucho más funcionamiento de equipo, para así tener una muy buena Si base. terminara la conferencia, sé que estamos al aire, con, nos disculpe señor Gutiérrez, si podríamos hablar directo, luego con el presidente Olimpia. Recuerdo, ustedes ya lo saben mucho más que yo, ¿no? Que el Olimpia es 3 veces campeón de América y una del mundo, entonces, y ha llegado muchísimas veces a instancias finales. Evidentemente que desde hace un tiempo, con todos los presupuestos de la televisión, los equipos brasileños y argentinos muchas veces se hace imposible, porque le ha pasado también a los equipos grandes de Uruguay, imposible a veces competir contra tales presupuestos, pero bueno, estamos confiados del trabajo y de pelear hasta la muerte para llegar lo más alto posible dentro de las competiciones. Realmente yo quiero agradecer a la directiva el cargo. Es un cargo de mucha importancia y de mucha confianza. Este es realmente un trabajo que lo vamos a hacer en conjunto. Es tratar de darle una identidad desde la sub-14 y para que al equipo ya consolidado, y que el paso sea mucho más sencillo para el jugador. Entonces, para eso tenemos que tener una línea de trabajo, y bueno, vamos a comenzar a tratar junto con los profes, con los directivos, y nosotros tenemos que hacer funcionar eso, como dice el presidente, tenemos que hacer la profesionalización, y en eso ya estamos trabajando acá con Ronaldo para tener un esquema de trabajo y llevar lo mejor posible. El partido de ayer realmente fue muy buena la victoria, fue como dijo el profe, van a llegar con mucha confianza. Esto es un grupo de jugadores muy exitosos, han ganado 5 campeonatos de 8, esta es la primera vez que están en esta posición, y yo creo que es cuestión de tiempo que se pueda salir de esto, y acá Julio también está haciendo un trabajo realmente muy interesante en la reserva, y todos estamos tratando de hablar del mismo idioma para que esto pueda funcionar. Buenas tardes para todos. También quiero darle la bienvenida al nuevo cuerpo técnico, decirle que este equipo humano que está acá va a estar disponible para él, porque todos juntos vamos a salir siempre adelante. Eso es la exigencia del club. Y de mi parte, solamente seguir los proyectos que se vienen hablando y trabajando, tratar de seguir formando a los más jóvenes, hacerles sentir dónde están, cómo tienen que llegar, y a la vez también contento por haberle tenido al profesor Álvarez también en el primer partido, viéndoles a los chicos, que eso es bastante motivante para ellos, para su crecimiento, y esperemos poder formarle de la mejor forma para darle fruto a la institución. Buenas tardes para todos, le saluda Álvaro Ponte para Universo 970 y GEM. Profesor, bienvenido.
¿Cuánto ayuda a su adaptación tener a 3 uruguayos dentro del plantel? Olveira, Agustín Ale y Alejandro Silva. Y hablando de adaptación, ¿qué significa que el profesor Yarruso ya haya trabajado aquí en nuestro país? Bueno, tener a uruguayos que es lo mismo que le pasa a los paraguayos cuando van a otro lado y tienen otros paraguayos, ¿no? Es añoranzas un poco del país, y evidentemente que te pueden dar una referencia sobre la idiosincrasia individual de cada jugador, ¿no? Principalmente de cómo es el paraguayo y al revés de cómo es el uruguayo. Las cosas diferentes que muchas veces vos las tenés como cosas que ya están dadas y que aquí no son así, y al revés, a viceversa, ¿no? Entonces eso ayuda. Bueno, lo de Marcelo, que aprovecho para presentar a mi equipo, Marcelo Yarruso, que es el preparador físico principal, que ya trabajó aquí con gran suceso, Mario Picún, que es mi ayudante técnico, y el segundo profesor de preparación física, Gabriel Gutiérrez, que antes que me hagan la pregunta no tiene nada que ver conmigo. Yo se lo dije a un periodista, es como los Romero acá en Paraguay, no tienen nada que ver. Bueno, allá en Uruguay los Gutiérrez son los mismos, somos muchos. Y bueno, no sé si querías que te respondiera alguna otra pregunta, nada más. Buenas tardes, les saluda Ariel Fran para Radio La Unión Fútbol Club. Profesor, usted ya se va a hacer cargo del equipo este día miércoles por la Copa Paraguay, ya va a dirigir ese partido o recién lo va a hacer el partido nacional. ¿Y quién va a ser el preparador de arqueros formando parte de su cuerpo técnico? Y la pregunta también es para el señor Miguel Cardona. La asamblea ya tiene fecha, ¿cuándo se va a organizar? Y para el presidente Miguel Brunote también si los inversionistas, ¿cómo está ese tema que había manifestado anteriormente? Gracias. Bueno, sí, este miércoles ya nos vamos a hacer cargo, ya vamos a dirigir, sabiendo que tenemos poco tiempo, pero bueno, la verdad que estamos con muchas ganas ya a empezar. Y por lo que estuvimos hablando, el entrenador de arqueros va a ser Juan Fernández, perdón. Que lo hablamos con Quique, nos hablaron muy bien de todo el material humano que hay aquí en Olimpia. Y yo creo que siempre es bueno que, así como un jugador empieza de juveniles y hace toda la escalera y llegar, que la Olimpia brinde esa posibilidad también con los profesionales, ¿no? Bueno, soy Miguel Cardona, buen día a todos. Así, estamos trabajando en cerrar el tema, así ya lo anticipó el presidente, para la segunda quincena de octubre. Posiblemente va a ser el 14 o el 21 de octubre la asamblea, se están ajustando los últimos detalles, viste que hay que tener el tema también del Ministerio de Salud, el tema contable, el tema todo se está cerrando. O sea, la idea es para esa fecha tener cerrada y se va a hacer la asamblea acá en la segunda quincena de octubre. Se están ajustando todos los últimos detalles para que esto salga y se haga en esa fecha. Sí, quiero agregar que el tema de la asamblea, también la demora viene más por un tema justamente del tema de salud, ¿verdad? O sea, nosotros a pedido de muchos de los socios del Club Olimpia queremos hacerla en forma presencial, o sea, hacerla en forma virtual sería mucho más rápido, pero respetamos el deseo de los socios que quieren estar presentes, levantar la mano y dar las opiniones o las preguntas que quieran hacer. Con respecto al tema de los inversionistas, efectivamente se está negociando con 3 grupos de inversionistas, esto yo ya lo había adelantado. La idea viene, y ahí también aprovecho para aclararlo, no tiene nada que ver con lo deportivo, porque ahí hubo una confusión de algunos que mencionaban de que es un grupo de inversionistas que se mete en lo deportivo. Eso no es correcto, es simplemente un apoyo en lo financiero y a través de lo que es el esquema del fideicomiso, ¿verdad? Se está trabajando, es una decisión importante, no es una decisión menor, por eso que no es un tema rápido. Estamos negociando las mejores tasas, los mejores plazos y compañía. Yo estimo que todavía nos quedan 2 o 3 semanas de trabajo para poder confirmar algo al respecto. Muchísimas gracias, presidente, miembro de la mesa, profesor Álvaro Gutiérrez. De esta manera termina la conferencia de prensa. Agradecer a todos los medios presentes.
Así pasaba la conferencia de prensa, la presentación de Álvaro Gutiérrez como nuevo entrenador de Olimpia. Ahora van a posar justamente para la foto oficial que van a realizar aquí los reporteros gráficos, también la página oficial del club. Están allí posando justamente Álvaro Gutiérrez, Miguel Brunote, los demás integrantes del cuerpo técnico, también Miguel Zona, Enrique Landaida, Julio César Cáceres y Ronaldo Almirón, todos integrantes de cuerpo técnico de reserva, gerencia deportiva, también el director deportivo nuevo, que justamente lo confirmaba también el presidente. Hablamos de Enrique Landaida y por supuesto los integrantes del cuerpo técnico del uruguayo. Y dicho sea de paso, también algo que mencionaba, Juan Fernández se va a sumar al cuerpo técnico de Álvaro Gutiérrez. Él justamente ya venía trabajando con Enrique Landaida, preparador de arqueros. Es entonces el último integrante que faltaba, al margen de los que ya vinieron justamente provenientes de Uruguay. Hablamos de Mario Picún, Marcelo Gianrusso y así también Gabriel Gutiérrez. Se suma entonces Juan Fernández como preparador de arqueros. Estamos aguardando aquí, Arturo, porque justamente quedaron a conversar allí en la parte de atrás, justamente del banner, allí Miguel Brunote con Álvaro Gutiérrez. Una conversación allí amena que están teniendo justamente allí los protagonistas. Vamos a hacer el intento allí. Arturo le quiere hacer dos consultas, si se puede. ¿Te escucha? Sí, te escucha. Muy bien, Diego. ¿Cómo te va, Miguel? Hola, Arturo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpame, sé que la conferencia fue amplia y no lo tomes a mal. Par de preguntas. Cuando se elabora el plan con Álvaro Gutiérrez y vos decías queremos promocionar jugadores de la casa, seguramente nos vamos a desprender de algunos famosos por una cuestión económica, transferencia, ¿cómo queda el cimiento para el año próximo? No, antes que nada, Arturo, yo nunca dije que nos vamos a desprender de algunos famosos, ¿verdad? O sea, disculpame, tenés razón, no famosos, vamos a cambiar, que no vamos, si es necesario transferir, transferimos. No, eso sí, o sea, nosotros, digamos, en realidad hay dos frentes en lo que tenemos. Uno es promocionar a los chicos, creemos que tenemos mucho futuro en nuestra cantera, se está viendo lo que está pasando en reserva, es una clara demostración después de tantos meses sin fútbol de que hay mucho potencial por ahí. O sea, uno de los temas, y eso lo tiene muy claro el profesor Gutiérrez, de que ese es uno de los objetivos. Y por otro lado está también la renovación del plantel y que también entra el tema financiero, ¿verdad? Entonces, nosotros sí creemos de que en estos próximos meses seguramente se seguirán recibiendo ofertas por los jugadores, pero acá no solamente hablamos de jugadores eventualmente, digamos, como vos dijiste, famosos, de jerarquía, ¿verdad? Sino que hablamos de jugadores que nosotros creemos que pueden dar un paso muy importante como lo dio Isidro y Brian, donde inclusive hablamos de España, hablamos de Inglaterra. O sea, acá también la idea es pensar un poco en el jugador, no solamente en la institución. Claro, yo me refería a famoso y tenés razón, me corregiste, y vamos por el camino con seguramente poniendo la etiqueta de lo más renombrado, lo que tiene mayor cotización, lo que puede ser mejor a la venta. Iba por eso, Miguel. Sí, correcto. Acá lo que también tenemos que tener mucho cuidado es no apurar los procesos, ¿verdad? De repente hay ofertas interesantes por algún chico, pero que nosotros tampoco estamos convencidos de que todavía está preparado el chico, y no hablamos solamente de lo deportivo, acá hablamos inclusive si va a ir a un país donde no se habla español, de que tenga el inglés, que tenga la madurez, que lo que no queremos es que salga un chico y que fracase. Entonces, todo eso se va a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Cuidalo a Zárate. Por ejemplo, y como Zárate tenemos varios, ¿verdad? Tenemos varios chicos que realmente lo de Adelia ayer demostró claramente, creo que este es su tercer partido recién con la primera, si no me equivoco, y ya está demostrando la calidad que tiene. Y hemos tenido, inclusive, recordarás que también hemos tenido lo de Mateo en su momento en Brasil, también un joven. O sea, hay varios que realmente están esperando una oportunidad y que han demostrado que pueden estar sin ningún problema en la primera. Claro, yo me voy a, Miguel, voy a ir con el retrovisor a tiempo atrás, y me acuerdo que en Olimpia que saltaba, jugaba bien, ya se desenvolvía bien. Esa transición en Olimpia se hizo con mucha certeza de lo que se quería en tiempo atrás. ¿Vos querés recuperar eso? Exacto, a eso apuntamos, Arturo. No siempre es fácil, y sabemos de que tenemos
siempre la presión financiera, está la presión deportiva, o sea, son muchas las presiones que vivimos en el Club Olimpia, pero digamos es el trabajo nuestro como dirigente del club mantener la cabeza fría y tomar la mejor decisión para el jugador, pero también para el Club Olimpia. Bueno, me vas a decir no, porque a veces cuando te pregunto me decís no, eso yo no digo públicamente. ¿El dinero de Ojeda se recibió? La verdad que no, pero tenemos un contrato, digamos, en plazos, ¿verdad? Y estamos tratando de negociar, o sea, estamos negociando los contratos para ponernos al día. Acá, Arturo, la clave es de que efectivamente venta que se haga, ingreso que se tenga, se apunta para el tema salarial. Y si me permitís, Arturo, acá he leído que muchos dicen de que por eso el equipo ha funcionado como funcionó ayer. Yo no creo en eso solamente, creo que sí, que forma parte del tema financiero, pero acá, digamos, entrando en esa sintonía, sería muy bueno que si el olimpista piensa de que es un tema de recursos, que nos ayude, que el olimpista nos ayude a que funcione el equipo. Tenemos varias herramientas, como lo es el tema de hincha oficial, o sea, hay varias herramientas con las cuales puede ayudar el olimpista. Y bueno, hagamos todos juntos de que esto salga bien. Que está esperando ansioso mayor cantidad de público en los estadios significa ingreso, platea VIP, palco, las preferencias. ¿Te pone impaciente, Miguel, o no? Sí, por supuesto. Sabemos de que el tema del público en la cancha para nosotros es clave por donde lo veamos, ¿verdad? No solamente es la gente que va a ir a la cancha, sino que también sabemos de que es uno de los grandes incentivos para el socio el poder ir a la cancha. Entonces, sí, nosotros creemos de que es clave. Creo que la situación sanitaria, creo que el tema salud está bastante bien bajo control y tenemos los esquemas que se usan en otros países, el tema de la vacunación y compañía, se debería ir ampliando en forma urgente el tema de la gente en la cancha. Miguel, el tema no te quiero preguntar el tema de lo que está hablando fideicomiso, la parte administrativa que no tiene injerencia en la adquisición o pase de jugadores, ¿cómo está eso? Está avanzando, Arturo, no es un tema simple porque es un tema importante, son montos importantes, es una decisión, digamos, que va a afectar al club para bien en el futuro, entonces no es una decisión que se puede tomar de hoy a mañana, se está avanzando de vuelta con los tres grupos con los que estamos negociando. Yo estimo que en las próximas 2-3 semanas estaríamos definiendo algo. Digamos, las negociaciones están bien adelantadas, y por suerte la marca del Club Olimpia, el Club Olimpia tiene tanta seriedad en el mundo a pesar de la crisis y a pesar del mal momento que vivimos, que estos grupos se muestran interesados en financiar al Club Olimpia. Espero que no fastidie mi pregunta, cuestión económica, y te gusta poner las cosas en claro. ¿Qué mes pagó Olimpia ahora al salario? No, yo no voy a entrar en detalles. Lo sí que puedo decir es que se logró avanzar bastante en el pago de las deudas, pero también quiero ser muy claro que no se pagó todo. O sea, he visto en algunos lugares que decía que se puso totalmente al día el plantel, eso no es correcto, pero sí hemos logrado avanzar muchísimo en eso y el trabajo nuestro va a seguir por ese camino. Va a haber un homenaje mañana a Osvaldo Domínguez, ¿verdad? Así es, mañana a la tarde me han invitado a un homenaje, que una de las personas que también lo está organizando es Miguel María Michelagnoli y todo el grupo de ellos. Bueno, y vamos a llamarle a Miguel María Michelagnoli también, referente a esto. Ese homenaje te invitaron, pero no formaba parte de la organización, ¿verdad? Exactamente, a mí me invitaron para ese homenaje y me parece espectacular. Bueno, finalmente... Pero Miguel María te va a dar más información, sí, Arturo, con eso. Miguel, ¿qué quisieras agregar? No te pregunté, hoy suficiente las preguntas de conferencia y las mías agregadas. Con gusto. No, simplemente soy reiterativo, Arturo, también vos lo sabés, de que estamos en un momento muy especial. Yo creo que el triunfo de anoche puede ser el comienzo de una etapa nueva en Olimpia. Es el clic que necesitábamos como equipo para volver a ganar la confianza y de nuevo apelar al olimpista. Es el momento que más los necesitamos ahora, que sigamos trabajando. Este problema vamos a salir solamente todos juntos, solo es imposible. O sea, acá no es un tema de jugadores, cuerpo técnico o comisión directiva. Acá todos los olimpistas ahora tienen que poner el hombro para salir de esta difícil situación y de nuestra parte vamos a hacer todo lo necesario. La última, ahora sí, ¿qué te dijo el nuevo técnico Gutiérrez? ¿Cómo este equipo está último? Te había preguntado. Totalmente eso.
totalmente. O sea, pero él ya había visto varios videos, porque nosotros estamos hablando con él de hace 2 o 3 semanas, pero viendo partido por partido, él básicamente se hacía la misma pregunta que nosotros: ¿cómo se perdió este? ¿O cómo perdimos aquel? ¿Cómo se perdió este? O sea, esa pregunta que nos hacíamos todos nosotros mirando partido a partido. Y por supuesto, después de haber visto también el partido de anoche, es una pregunta que volvió a surgir. Él sabe que tiene un excelente material humano con que trabajar. Y bueno, el miércoles es la primera etapa de este camino. Ahora sí, promesa, la última. Te dijo Álvaro, presidente, te dice Miguel, trate de ponerse más cerca del pago de los jugadores para entusiasmar los manos. Sí o sí fue una condición, pero fue un pedido. No. Sí preguntó cuál es la situación, y nosotros hemos sido muy francos con él. O sea, el tema del pago de los salarios, los premios, ya estaba previsto apenas conseguíamos los recursos que tienen que ver, repito, con la venta de los 2 jugadores que hemos confirmado, lo de Isidro Pita y lo de Brian Ojea, que eso ya estaba en los planes. No tiene nada que ver con lo uno con lo otro, pero claramente él se mostró muy interesado para conocer la situación, lo cual es lógico. Está bien, gracias por este tiempo, Miguel. Disculpa tantas preguntas hacia el tiempo, muy amable. Arturo, un gran abrazo, cuídate, hasta luego. Gracias igualmente. Miguel Bonote, presidente de Bolivia. Feria online en tupi.com.py. Hasta el miércoles descubrí y disfruta el mejor precio garantizado con exclusivos descuentos. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Tu mejor tienda online con los mejores beneficios, tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, en que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperar y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperar el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso Duracell ahora viene con más mejorada. Usa tus dispositivos más tiempo, Duracell dura más, mucho más. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comodidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantener los colores de tus prendas deportivas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. Llama, pedí, come en Albertín a los 37 70 70 Albertín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda, alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribiros al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a vivir una experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto, acorde a la exigencia de cada paladar. Todos los días de 11 a 0 horas, Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie, ponerse la 10 no se lo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tienes máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege.
Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Choco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Jan Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Bueno, mañana, ¿qué más habla de lo que sacamos con la conferencia de prensa en Claro? Sí, confirmó el preparador de arqueros, que es el que faltaba, saber el nombre. Juan Fernández es el que se suma al cuerpo técnico de Álvaro Gutiérrez, aparte de los 3 uruguayos que vinieron con él ya de entrada. Nos referimos a Yarruso, preparador físico, Picum, asistente técnico, y Gabriel Gutiérrez, el segundo ayudante de Álvaro Gutiérrez. Se fue Mario Jara de Fernando de la Mora. Así mismo. ¿Y quién es el técnico de Fernando de la Mora? Aquí justo estoy buscando los asumió el profesor, el que estaba en 2 de mayo. Oscar Mendoza. Oscar Mendoza asume. Oscar Mendoza, nuevo técnico. Sí. ¿Y quién es el técnico de Luqueño? Hasta aquí no. Badaico Maciel. Hasta ahora Badaico Maciel en esta práctica. Porque sí. Podría ser. Podría ser el propio Mario. No, eso dijo el niño, que conoce bien a fondo. Una opción. ¿Y se le llamó a Mario Jara? No sé. ¿No se le llamó a Mario Jara a Gerardo? Llamale a Mario Jara. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo a buen precio. Compra desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py y te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina la excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante Bactriquil líquido de Base. Elimina 99% de virus, bacterias y hongos. Fácil usar en frasco de 500 cc. Con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bactriquil con el sello de calidad Base. Déjame hablar con el presidente Luqueño, no hay caso, con Juan Darío Cáceres. Sí. Ese generador le van a sacar y no me dan bola. Tiene un generador que no pagaron. Queremos saber si es así o no. Entonces que diga, Arturo está diciendo un disparate, el generador pagamos todo, cree que te envió el recibo, no hay problema. Y decimos, me equivoqué en la información, no hay problema, me equivoqué, no hay problema. Se puede decir, bueno, por eso queremos el tema, porque ahora cambia el horario. Ahora ya son a las 20, partidos de 20:15, cambian todos los horarios de partido, es a la noche, ya Cerro juega 20:15, Libertad con lo que juega las viernes el 20, terminan los partidos 10:15, ya comenzamos en el tema del trasnoche, y aquí el fútbol va a terminar en trasnoche, se le puede aparecer un partido a las 21, porque los partidos son, quien compró los derechos marca los horarios. Sí, el año pasado a las 21. Y bueno, si yo quiero marcar a las 21, guste o no guste, voy a marcar a las 21. Para eso compré los derechos de la transmisión. Y mientras se apruebe en la divisional está, guste o no guste. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, te fuiste de Fernando de la Mora. Así mismo, sí, así fue, Arturo. Bueno, se ve que no. Lamentablemente en los últimos partidos no pudimos cumplir el objetivo, que era meternos en zona de ascenso, y bueno, sin duda que eso generó un poquito de incertidumbre, de nerviosismo de parte de la comisión directiva, y bueno, entendían de que por ahí era mejor un cambio, y bueno, decidimos dar un paso al costado también. Y ahora queda interinamente Oscar Mendoza, ¿verdad? Sí, tengo entendido que ya asumió Oscar con todo su cuerpo técnico, al cual le deseamos mucho éxito también, ¿no? Está bien, Mario. ¿Y tu futuro dónde es? No sabemos, Arturo. Hasta ahora no tuvimos ningún llamado. La verdad que nadie se comunicó con nosotros. Y bueno, estamos esperando resolver toda la situación contractual con Fernando, y ya después veremos qué opciones tenemos para trabajar. ¿Nadie llamó de Luqueño? No, Arturo, no, de Luque no me llamaron. No, por eso. La pregunta directa, la respuesta franca. Chao, Mario, gracias por tu tiempo. Abrazo grande, Arturo. Saludos.
Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y SA. Sauce en materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. ¿Cómo te va, Miguel María? Buenos días, Arturo, gusto escucharte. ¿Cómo andás, Miguel María Michelanoli? Bien, Miguel María. Muy bien, Arturo. Bueno, Miguel María, va un homenaje, nos encontramos el sábado para un homenaje a Osvaldo Domínguez Did. Hablamos con Miguel Brunote, presidente del Olimpia, con relación a la presentación de Álvaro Gutiérrez, y le dije, ¿te invitaron? Sí, Miguel María me llamó, me invitó. Contanos, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Tengo entendido que mañana y a qué hora. Mañana a las 19:30 horas en mi residencia vamos a homenajear a Osvaldo Domínguez, pues se merece, siendo yo creo uno de los grandes dirigentes del fútbol paraguayo. Bueno, ¿cómo surge la idea? ¿Fue tuya? ¿De quién? Y en tu casa. ¿Pero dónde estuvo cómo surge la idea de este homenaje a Osvaldo? Surge espontáneamente, no sabría decir quién, pero surge del espíritu de todos los muchachos que hoy lo encontramos espléndido a él, y es momento de decirle gracias. ¿Cómo fuiste a Olimpia, Miguel? Bueno, mi historia es rara. Yo estaba estudiando en Estados Unidos y dije, quiero ir a jugar fútbol a mi tierra. Tenía una beca, ya renuncié y me presenté en la casa de Osvaldo Domínguez y le dije, para hacerla corta, quiero jugar fútbol en el Olimpia. Me miró a los ojos fijamente y me dijo, en 48 horas sale un avión para allá, yo le hablo a Cubilla que te va a esperar. Y así fue, ahí empezó el ciclo virtuoso, digamos, de la Copa Interamericana, el mundo, el campeonato. Momentos felices. Tenía una gran capacidad técnica, Miguel. Hacías gol, aparte de eso. Aparte de condiciones técnicas, hacías goles. Sí, a mí me gustaba jugar cerca del área, ¿verdad? Toda mi vida el gol. Yo tuve siempre un romance con la... ¿Se cortó? Quería hablar para que la gente lo conozca, de quién fue Miguel María Michelanoli, porque después ocupa el lugar de Talavera, juegan juntos y después se va a Newell's, lo lleva a Cubilla, creo que se queda Miguel. Hay que ver esto con relación a Miguel María. Miguel, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Y cuando te viste a vestuario, camiseta de Olimpia, sin antecedentes de fútbol profesional, Miguel. Sí, yo nunca hice inferiores de ningún tipo. ¿Y por qué fuiste una excepción, Miguel María? Bien que jugaba bien, ¿eh? Y yo creo que la única excepción fue de que yo pertenezco, y con orgullo hoy lo digo, a un grupo, digamos, de la sociedad, no sé si decirle influyente o pudiente. Y desde esa óptica sí fue único, pero jugadores hubo muchos mejores, obviamente, en este bendito país. Lo que querés decir que era jugador del Centenario. Sí, mi club es el Club Centenario, claro que sí, porque a toda la vida y sigo jugando en él, ¿verdad? Y bueno, ese fue mi club, pero el club de mis amores profesional es Olimpia. Cuando te pones la camiseta, cuando apareces en primera, tus padres, ¿qué te dicen a vos con relación a esto? ¿Por qué, Miguel, elegiste el fútbol? ¿Cómo lo vieron? No lo vieron bien, pero mi padre era un hombre ilustrado y cuando vio mi empeño solamente me exigió que yo le trajera el título de Administración de Empresas y Economía. Y es lo que hice, se lo refrendé y bueno, y él estuvo muy orgulloso en todo lo que hicimos con ese grupo fantástico de Olimpia. ¿Algún encuentro con Osvaldo cara a cara que te había dicho, ¿qué te pasa, Miguel? ¿Cómo te decía Osvaldo cuando te retaba? Osvaldo, yo tuve largas conversaciones con él fue un consejero mío en su momento, se ofuscó muchas veces, recuerdo un penal que yo hice con la mano en el área chica, siendo delantero y bueno, tuvimos muchas anécdotas y las vamos a recordar, esa es la idea, volver a revivir esos momentos tan llenos, vívidos, llenos de emoción. Cuando se fue Hugo Ricardo, ocupaste su lugar porque jugaron juntos 9 y 10. Él se fue a Newell's, ¿te quedaste vos?
Sí, yo me pregunto hasta hoy, ¿verdad? Si aquella vez cuando en la fiesta calurosa le pregunté a Osvaldo si él pensaba que yo iba a sustituir a Hugo Talavera, algo virtualmente imposible, ¿verdad? Porque Hugo Ricardo fue nuestro líder, sigue siendo nuestro líder, una persona maravillosa. Y bueno, quizás eso intuyó Osvaldo y bueno, al menos no decepcionamos. Cuando Olimpia, prohibido ser segundo, decía Osvaldo. Prohibido ser segundo, nadie se acuerda del segundo. Y cuando vos mirás la tabla hoy, ¿qué decide Olimpia? Olimpia es un club grande, va a permanecer. Tiene una crisis, pero esta crisis está llena de oportunidades. Y inclusive yo estoy hablando mucho con Miguel Brunote, lo aprecio, es una persona de buenas intenciones y lo vamos a ayudar en lo que sea, Miguel, ¿te acordás de Santibáñez? Claro que me acuerdo de Lucho Santibáñez. ¿Cuándo te llevó a la Católica? Él me llevó a la Católica después de verme jugar en la selección y en el Olimpia. Claro, yo digo esto para la gente joven, Miguel, y hago adrede la pregunta, buscando una respuesta, porque muchos dirán, Miguel María, este no el que jugaba, jugaste en la Católica con el técnico de moda, Santibáñez. Sí, jugué con Lucho Santibáñez y todo su equipo de estrellas. El 9 no era Juan Ramón, sí. Y Juan Ramón estaba conmigo, gran persona, gran amigo. Decirle a Miguel que en el colegio tuvimos grandes jugadores, dice el arquitecto Lagoto. Perdón, no te entendí. Dice el arquitecto de Lagoto, decirle a Miguel que en el colegio tuvimos grandes jugadores, dice. Es cierto, los jugadores vienen en racimos, en camadas, y en el colegio San José yo tenía 13, 14 años, y el padre Aurelio Villamor, que fue mi primer mentor, me subió al equipo de la selección del Colegio de San José, que en aquella época rompía récord, y pertenecía a una camada, como decía, Silvio Ferrario, Carlos Raúl Ayala, Eduardo Martínez, Julio Juan Díaz, bueno, infinidad de jugadores que en esa época le dimos brillo a la celeste del San José. Vos sabés que voy a contar una anécdota, Miguel, no sé si vale o no vale, pero bien. Lo del shampoo en vestuario. ¿Cuál? Porque hay muchas de vestuario. Y tenía, no sé, jugador, con el jabón que se baña el pelo. Y Miguel se sintió de Denis Caniza. ¿Vos me entendés, Denis? Entiendo. Está Denis Caniza con nosotros, Miguel, en la panelista nueva. Sí, lo escucho. Y Miguel se lo tomaba con shampoo. Se paraba uno de los otros y se miraba a los jugadores. Yo te cuento como anécdota, quizás de poco valor o mucho valor en el recuerdo. Es cierto, yo tenía mi propio neceser y con ello me iba al vestuario y convidaba, ¿verdad? Pero en esas épocas todo se compartía. Sí, Miguel, y tomarlo bien, en el buen sentido de la palabra. No, claro. Ese jugador Chuchi, ese jugador, él fue sangre azul, no va. ¿Se entendió, Miguel? Tengo una anécdota a ese respecto. Fuimos a jugar a Chile con el gran capitán Aurelio González. Y en el vestuario en el primer tiempo me dice Aurelio, Michel Agno le dice, Deniol de Chuchicho y Tereí, de Susineo. y la risotada de todo el grupo fue estruendosa. ¿Sabes? Te digo el año, 77. 7-7. La gente conoce la parte linda, pero yo sudé mucho para llegar al Olimpia a partir del 80 en adelante. Pero antes yo estuve en Olimpia, estuve en Guaraní, estuve en Cerro, en Oriental, en el General Rubés de Paraguarí. Yo anduve mucho con el fútbol. Ya sé, la anécdota que vos contaste me tocó a mí, hombre viejo en esto del periodismo. Fui uno de los pocos que le entrevistó a Aurelio González dirigiendo Olimpia en el 77 en Viña del Mar. Exactamente, fue en Viña del Mar. Tenés una memoria prodigiosa, Arturo. Y me ordenó don Aurelio que diga, esta es la configuración y ponga Talavera al lado izquierdo. Me ordenó que tenía que decir. ¿Y quién jugaba de puntero? Talavera, Quise y adelante. ¿Y vos? Yo y... No, a mí me dijo en la confirmación. Y estaba Verón también en el equipo, Mario Ricardo. Mario Ricardo, sí señor, buena persona y amigo. Buena memoria también tengo yo en eso, Miguel María. Sí señor, ¿Querés que te diga? Hay que concederte. ¿Tenés que saber que el resultado cómo fue?
¿Cómo fue? Perdieron 1-0 con Everton. Con el Everton de Viña del Mar. ¿Sabe quién estaba? Linda. Johnny Ashwell, ¿te acordás? ¿Quién? Él estaba ahí, Johnny Ashwell. Johnny Ashwell estaba. El día que tomemos un Buena. café va a comenzar a las 8 de la mañana entre yo, vamos a terminar a las 3 de la tarde más o menos. Sí, vamos cuando quiera. O sea que hablar contigo es muy grato, especialmente enseñarle a los de hoy tu franqueza de cómo te estás manifestando para que la gente entienda quién fue Miguel María Michelanoli. Miguel, mañana es el homenaje a Osvaldo Domínguez. Es jugadores invitados, quiero saber si van a estar los actuales, los dirigentes. ¿Qué más podés decir mañana en tu domicilio a las 19? Vamos a estar todos los que quieren al Olimpia, ¿verdad? Y me das una buena idea, vamos a invitarle a Roque Santa Cruz. No lo habíamos pensado y es tuya la idea. Creo que él, como representante de esta década olimpista, debería acompañarnos. Invitarle entonces, el 8 de diciembre de Cacupé, ¿jugaste vos ahí? Jugué también el 8 de diciembre de Cacupé, ¿cierto? ¿Y quién lo que te lleva recorriendo el país? ¿Fuiste vos, alguien que te dijo, vení, María, tenés que conocer más el país o no? No, sin embargo, agradezco al fútbol porque no hay canchita que no conozca, vestuario desaliñado, técnico pues, de pueblo. Y bueno, yo me enorgullezco de las vivencias que me ha dejado el fútbol y los amigos, y yo te cuento entre ellos a ti. Gracias. Cerrando con esto, vos casi jugaste en Libertad en el 2001, ¿por qué no fue? Y porque era muy serio aquello con Cartes en aquel momento y creí que no era propio, ¿verdad? Creo que ahora estoy jugando en el Recoleta y en cualquier momento me voy a tirar a la cancha. Bueno, brillante, brillante. Y cerrando, cuando te fuiste a Cerro, ¿qué te dijeron? A mí me llevó a Cerro Zapac y Petengil y fui recibido con mucho cariño. Lastimosamente, deportivamente, lo más grande que hicimos en la segunda o tercera fecha le ganamos a Olimpia con mi participación, ¿verdad? Y bueno, y esos recuerdos de Cerro, tengo hermosos recuerdos, muchísimos amigos, y bueno, y eso es el fútbol es un atajo al corazón. Bueno, Miguel María, muchísimas gracias por este tiempo, ponernos al día de tu actividad en el mundo empresarial, ya sabemos, en tu recordación, tu pasado futbolístico y este homenaje a Osvaldo. Muy amable, gracias Miguel María. Gracias a ti y a tu audiencia, Arturo. Gracias. Miguel María Michelano. ¿Tienes una pickup? ¿Sentí la Kecomanía? Ese deseo de poseer los accesorios Keko, antivuelco, enganches, triveras y carpa. Con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 20% de descuento en todos los productos excepto audio con 10% y hasta 6 cuotas sin intereses hasta el 2 de octubre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Muy bien, al aire, por favor, un abrazo a Arturo. Brillante el vendedor al dato de Libertad. ¿Vos le viste jugar a Miguel María? No. ¿Por qué no le viste jugar? Y no, ya no jugaba en la época en la cual... ¿Vos no jugabas? No le viste jugar gol, niño. No le vi jugar. ¿Vos? No. Bueno, listo. Luis. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaparranes, Barcol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y se arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes Móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Gerard, uno antes y otro después y chao Rizaca. Equipate para el verano con Electroban, aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores, con las mejores cuotas. Pasa por una de nuestras sucursales. Visita la página web electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de plata, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic, ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic, ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindofara. A partir de ahora, encontrá Mentavic, ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A.
Con CNT 4.850 millones en premios, 3.700 millones en el poderoso, una Ford Bronco Ford Sport, en el grandioso Silencio, sí, 100 millones y una Subaru WXR 0 km. Animato soñar, pedí CNT Che por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construí tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Saludos allí para un amigo que está del otro lado, dice fino, exquisito goleador Michel Agnoli. Saludos, está del otro lado reportando sintonía de esa época. Mañana entonces es reconocimiento de Osvaldo Domínguez, el día de mañana. Así es. Mañana se va a dar en el domicilio del señor Michel Agnoli. Estamos en línea con José Florentín, jugador de Guaraní. Guaraní, el puntero del campeonato, le ganó 3-0 a Guaireña el día sábado en Dos Bocas. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Un abrazo. Gracias por atendernos. Antes que nada, José, ¿qué dejó el partido el otro día? Consiguieron el gol rápidamente y después lo fueron manejando para terminar goleando ante Guaireña. Sí, la verdad que sí, fue un lindo partido, por ser que pudimos sacar el resultado y estirar la racha que es bastante buena para poder seguir ahí arriba. Y mirando, son punteros, el equipo que más goles convirtió, realmente están en una fase dominante, por así decirlo, antes del gran partido que se viene ante Cerro, un partido que puede marcar tendencia en el campeonato, José. Sí, la verdad que sí, estamos por buen camino. De igual manera, queda mucho todavía en el campeonato, es partido tras partido. Si nos relajamos ahora, creo que nos puede costar caro, como te digo, son partido tras partido y lo de ahora va a ser un lindo partido. Partido importantísimo para nosotros, porque puede ser que nos marque lo que es el campeonato, ¿verdad? José, este tiempo, el parate, le sirvió también para ir ajustando un poco más, para ir afinando, es cierto, ya venían muy bien, pero ¿termina sirviendo el parate a vos particularmente o definitivamente se trabajó de la misma manera? No, siempre se trabaja de la misma manera. Creo que si vos trabajás de una manera intensa, siempre lo trasladas dentro del campo de juego y creo que es un fiel reflejo de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Trabajamos siempre con esa intensidad, por eso siempre le ahogamos por ahí a los rivales nuestros con esa presión alta, con esa intensidad que jugamos, pero siempre trabajando de la misma manera. José, en la jugada, ya cuando terminaba el partido, donde te cometen falta, para mí al menos fue penal, pero llamativamente no lo llaman desde el VAR a Mario Díaz de Ibar. Contanos un poquito qué pasó en esa jugada. ¿Te tocó y en qué parte te tocó Rodrigo Alborno? Sí, también yo estaba viendo la jugada, de igual manera yo sentí el contacto. Para mí fue penal porque yo tenía ya prácticamente ahí la pelota enfrente mío. Él tampoco buscó para mí la pelota pasó largo. Yo le pregunté a Mario, ¿verdad? Pero también si él por ahí no se percata o le gana esa jugada, creo que del VAR nos tienen que haber llamado, ni siquiera fue a mirar el monitor, ¿verdad? Pero bueno, capaz con el resultado ya 3-0, terminando ya el partido, no quisieron más revisar o polemizar, digamos. José, ¿qué te dejó, cambiando de tema, qué te dejó el paso por la selección? Porque tuviste la chance de disputar 2 de 3 partidos, conforme con los minutos que tuviste en este combo. Y la verdad que me dio una experiencia única, estar en la selección, algo único, un sueño más cumplido, compartir con grandes jugadores. La verdad que una experiencia bastante buena. Trato de siempre disfrutar al máximo cada día en los entrenamientos, en los partidos, estando o no estando, trato de siempre disfrutar, porque es un lugar privilegiado para mí, porque estando muchos jugadores
y que se te convoque, que se te elija estar entre los 30 es para mí un privilegio y, como te dije, trato de siempre aprovechar al máximo, disfrutar cada entrenamiento, cada partido. Fue una sensación única, la verdad. Y un sueño cumplido, porque todo jugador aspira a llegar a eso y vos definitivamente estás en tu mejor momento y era cantado que estuvieras para esta convocatoria y probablemente si seguís con este nivel vas a formar parte del elenco estable de la selección. Claro, uno siempre busca eso, ¿verdad? Jugando en tu equipo siempre uno busca sacar el mayor provecho para poder ser llamado siempre en la selección, defender el escudo de la selección. Es algo único, como digo, un sueño más que cumplido. Te da otra sensación, la gente en sí ya palpita diferente. Yo en el primer partido que jugamos acá con Colombia fue mi primer transbordo por ahí de carga al defensor y la verdad que me sorprendió cómo la gente es, cómo es la selección misma, ¿verdad? Por el camino, y son experiencias únicas y inolvidables para mí. José, te voy a dejar un rato con Denis Caniza. Mira que Denis valoró mucho tu presencia en la selección y pedía por vos para los partidos de eliminatoria, así que ya te paso con Denis Caniza. Denis. Sí, José, un fuerte abrazo para vos y, como dice mi compañero, mucha admiración por tu trabajo. Decirte un poco, no se ve muy a menudo aquí. El último que fue así, o es todavía, Cristian Riveros. El volante que llega continuamente al área. ¿Es porque el entrenador te dice o porque a vos te nace siempre estar en el área, José? Hola, Denis, ¿qué tal? No, antes que nada, muchas gracias por la palabra, reconocer de tu parte, eso es algo único, algo marcó tu carrera, ¿verdad? Y nada, creo que es característica mío, la forma que jugamos también, creo que me respaldo bastante bien por Rodrigo, creo que me da esa libertad por ahí de soltarme mucho, y en este partido por ahí siempre nos completamos, siempre nos hablamos para que uno se quede, otro se vaya, pero cuando yo siempre me da la libertad de llegar más, de acompañar más siempre a nuestro delantero. José, hablando un poquito de tu vínculo con Guaraní, ¿hasta cuándo? Y si te mencionaron de repente si hay clubes interesados también ya en contar con tu concurso, sobre todo para el año que viene, me hablan de clubes desde la Argentina, clubes grandes inclusive allí sondeándote, ¿te llegaron a mencionar eso? No, la verdad que no, pero uno siempre trabaja para eso, para ser transferido en algún día, para tener un futuro estable, ¿verdad? Uno siempre trabaja para eso. Ahora mismo estoy enfocado en lo que es Guaraní, ¿verdad? No trato de no preguntar mucho de esas cosas, eso se encarga mi representante de manera, y si llega el momento, bueno, será el momento adecuado, si no, trabajar el doble para que pueda llegar. Perfecto, gracias por el tiempo como siempre, José. No, un abrazo para usted. José Florentín, jugador de Guaraní. Aso de Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos y Troya representa Frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta por nuestro mes aniversario. Puedes financiar tu piscina con una mínima entrega y hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entrate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En la base norte bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus, cápsulas blancas de detección con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros seguros es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Elijillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida.
Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay, insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixpar, Prodor y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Vamos con el repaso de lo que se vendrá el fin de semana, fecha 9 del campeonato. Tendremos actividad viernes, sábado, domingo y lunes. El viernes 20:15, River Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook, Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villa 751 Cásico Villoco, llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que quieres para tu hogar puedes encontrar en IO y sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. TV Smart LED de 32 pulgadas, solo 1.647.000 guaraníes, io.com.py. El sábado 20:15, Cerro Porteño ante Guaraní. Será en la Nueva Olla. Único partido del sábado, 20:15, Cerro Guaraní. Cada día las mujeres cumplen más roles, está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona, porque hace mucho te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta de Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com, Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar Burucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles pack Ron Fortín Limón con Burucuyá. El domingo, dos partidos. Sol de América, 12 de octubre a las 18 en Villa Elisa. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. En su mensaje de Sanicer y Claucol, seguimos en nuestras redes, @Sanicer y @Claucol. En Super Espuma sabemos que una sombra es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El día domingo, Guaireña ante Sportivo Luqueño, 20:15, local allí, Guaireña. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitarnos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años inversión más segura en la vida. Más de repaso de lo que se vendrá en la fecha 9. Todo se va a cerrar el día lunes con el duelo Olimpia Nacional, el lunes a las 20. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, no herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández, Río Abuy, rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Su piso es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Upisa, calidad para el mundo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 precio contado. Avenida Pinedo Cáceres, Ramiro Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El bar un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Hay Copa Paraguay igualmente, semana 7 esta semana, es más, hoy dos partidos. En el Erico Galeano a las 17, Tembetarí, Presidente Ayes. Hoy Tembetarí, Presidente Ayes, Copa Paraguay a las 17. No hay asado señores, que soy Jordina, porque señores de Viena, picante, morcilla, parrilleras, botifarra y ahora también sin el lobo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti, que buenos están, con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que ahora con Bancopi y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa de 6,90%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Más de la jornada de Copa Paraguay en la fecha en el Erico Galeano. Iteño será igualmente hoy uno de los que va a estar jugando ante el Mariscal Estigarribia, equipo de Pedro Juan Caballero. Iteño, Mariscal Estigarribia, Pedro Juan, el partido 19:30 en el Erico Galeano en Capiatá.
Sé parte de la generación que le eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabezú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Pichumilas crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos dos locales, Casa Central, Cepillana Casi, Arraídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique en Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Siguiendo con el repaso de partidos, el día de mañana igualmente tendremos partidos por Copa Paraguay. En realidad un juego, Guaraní de Trinidad ante el Sport Sastreño. Guaraní de Trinidad, Sport Sastreño, el día de mañana 17:15 en el Isidro Rusillón. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casa de Sargento Martínez, teléfono 227-37 Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy y mañana super ofertas de cuidado personal hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Dimora, los socios, las cooperativas universitarias, Municipal, Medalla, Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo los une, unite a Dimo. El miércoles los siguientes partidos de la Copa Paraguay. 14:45 el juego General Caballero de Mallorquín, allí en su estadio General Caballero de Mallorquín ante Cerro Porteño. General Caballero Cerro Porteño el miércoles 14:45 en el estadio Carenduy, allí en Mallorquín. En Rubendaría Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresar a nuestra página web rubendariacomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510. Rubendaría Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con el Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merán, Rocalón, Señandúcio, de la Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a comprar de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. En el Arsenio Erico igualmente tendremos otros dos juegos más el día miércoles. Resistencia ante Cristóbal Colón de Ñemby, 17:15. Resistencia Cristóbal Colón de Ñemby. Más tarde el partido de Olimpia ante Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, ante Olimpia el miércoles en el Arsenio Erico, 19:45. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a myflores.com. Regalamos, regala MyFlores. Feria online en tupi.com.py. Hasta el miércoles descubrir y disfrutar el mejor precio garantizado con exclusivos descuentos. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién unos 30 días. A tu mejor tienda online con los mejores beneficios. Tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso queramos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Más de repaso de partidos el jueves a las 17 en el Antonio Aranda en Ciudad del Este, Guaireña Oriental. Y el partido 3 de febrero, 12 de octubre, el jueves. La Kendo Clase, tu compañera batería Sosilo Motor Fuerte de bajo consumo, es el que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre comprando online en casagruter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casagruter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Ingresa a casagruter.com.py. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Tenías un saludo, Denis, en la fecha? ¿Está de cumpleaños? Sí, niño, hoy está de cumpleaños uno de nuestros grandes ídolos, Adolfino Cañete. Que cumpla feliz año y que pase muy bien, mi querido. El gran Adolfino Cañete, un saludo, sí, señor. Para Adolfino Cañete.
Gran figura en su momento del Mundial. Sí, 86. Esa camada del México 86 de Paraguay. Sí, eran nuestros ídolos, esa camada de México 86, Sí. donde estaba él. Un zurdo fino, número 10. Antes era el 10, el 8 y el 6, ¿verdad? No, sí mismo. Con Romerito, quien estaba arriba estaba Cabañas. Esa camada fueron realmente a nosotros, nos inspiró muchísimo. Un histórico sin duda. Exactamente. Muchísimas felicidades allí para Adolfino Cañete. Minutos, hablamos de la intermedia. En Hacienda cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Hacienda te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Asismed. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano y Toque lo sabe, por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo, gracias a que son Clima T certificado con un diseño moderno y robusto. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza en Ikeo. Albertín, llama, pedí, come al 237-7070 Albertín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Campeón con el Ferro de Grigoldi, salí también Adolfino Cañete en su momento en su paso por el fútbol argentino. Saludos para Marcos Caballero, que está del otro lado en sintonía también, campeón Adolfino del gran equipo de Ferro. Te quiero hacer una consulta de Denis, a ver si es que puede contestar al aire. ¿Quién era tu ídolo de infancia, de la selección, infancia, adolescencia? Si un solo jugador tenés que elegir, Denis. Y me quedo con Romerito, por el Mundial, ¿verdad? Nosotros escuchábamos ahí en el interior toda la canción de Romerito y todo lo que significó para nosotros, ¿verdad? Y me quedo con él, aunque tengo varios, pero Romerito sí marcó fuertemente nuestro crecimiento futbolístico. Romerito. Sí, después señor. ya los demás, ¿verdad? Cabaña y otros que Sí. estaban en esa época, pero era Romerito el principal. Porque hace poco Paredes, hablábamos con el Carlos Humberto y también lo mismo, Romerito. sí, Él nos decía que el jugador, que era su ídolo y que lastimosamente él no pudo llegar a compartir cancha con Romerito, que eso le quedó pendiente dentro del mundo del fútbol. Sí, exactamente, y es bueno recalcar eso porque la nueva generación tiene que saber quién fue Romerito, para que no se lo olvide y para que día a día podamos nosotros siempre homenajear a nuestro ídolo, ¿verdad? Luis. Farmacias Catedral de Gatavoz. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Te recibimos o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a vivir una experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal. Un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto, acorde a la exigencia de cada paladar. Todos los días de 11 a 0 horas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Con Rexona tienes máxima protección todos los días. La pasión de moda Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Ya Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y tonelaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómoda a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta, con todos los servicios básicos en puerta. Coordinanos con llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongo. Fácil usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Hablamos de la categoría intermedia. Está al final, ¿a cuánto General Caballero? 1 o 3, porque ya en principio era 1, pero según los cálculos le falta 2 puntos. 2 puntos y oficializa su presencia en primera. Pasa que hoy saca 17 puntos de diferencia sobre el tercero, cuarto y quinto. Sí, que tiene la referencia 43. la tenemos que tomar con el cuarto. Con el cuarto. Y si General Caballero empata la próxima, saca 18. Y si ganan, por ejemplo, el tercero y cuarto, quedarían a 15 y quedan 15 puntos por jugar. Pero también se puede dar la situación de que, por ejemplo, estos equipos no sumen
y por el GC no suma No, claro, general, al GC también, ¿verdad? Perdiendo. Está No, perdiendo. en eso coincidimos. Si es que pierde y no suman estos Claro, equipos pero de mirando atrás, que hace el asciende. cuarto, o sea, el tercero, el cuarto y el quinto, porque tienen 43. San Lorenzo, Independiente, Tacuaré. Pero para hacerla fácil y no depender de nadie más, con 2 puntitos General Caballero de ese equipo de primera división. Y O para sea, título, 6 o 7 puntos. y para título ahora saca Porque ahora quedan 18 puntos. 12 de diferencia, saca. Sí. 48 Sí. tiene Resistencia. Y quedan 18 en juego, con 7 puntos. Con Ya 7 es puntos. campeón y asegura cupo a Copa Sudamericana. Y está camino a eso. General Caballero, 60 unidades hasta aquí. Es más, este colchón de puntos le permite jugar el miércoles con equipo titular ante Cerro, por ejemplo. Sí. Es un detalle nomás. Una cosa era que esté liderando con 2, 3 puntos. Copa Paraguay. Claro, en Copa Paraguay. 2, 3 puntos de diferencia en la intermedia, pero en Copa Paraguay ahora puede meter todo el potencial el miércoles ante Cerro, el equipo de General Caballero. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfonos 021-292-784 y 0992-207-822. Sauce Materiales de Construcción. ¿Tienes una pick-up? ¿Sentís la Keco-manía? Ese deseo de poseer los accesorios Keco, antivuelco, enganches, triveras y carpa. Y con todas tus tarjetas de crédito Itaú tenés 20% de descuento en todos los productos excepto audio, 10%. Hasta 6 cuotas sin intereses. Hasta el 2 de octubre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugado local y sumate el equipo carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapateros en Precoz 100% cuero, cascos, caretas, protectores, audios y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Más de repaso de la categoría intermedia, decíamos General Caballero, el líder, 60 unidades, 48 para Resistencia, que de momento sacó 5 puntos de ventaja al tercero, que es San Lorenzo, con 43. 43 también para Independiente, Tacuaré está allí con 43. 41 para Trinidense, que ganó el fin de semana, se va metiendo también en la pelea allí. Atera con 40, 3 de febrero con 40. Fernando de la Mora también con 40, que es el ubicado en la posición 9. Lubricantes Móvil, compartiendo pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau Risaca. Aprovecha los imperdibles precios que tiene Electroban para vos. Paga tu primera cuota recién en octubre. Visita una de nuestras sucursales y lleva lo que necesites a tu hogar, porque los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Más de repaso de la categoría intermedia, hay 8 equipos en menos de 3 puntos. Entre el tercero, San Lorenzo, que tiene 43, Independiente, Tacuaré, 43, Trinidense, decíamos 41, con 40 están Atera, 3 de febrero, Fernando de la Mora, y me olvidé de Emiliano, que también tiene 40, y 4 equipos con 40 puntos, allí en 3 unidades. El tercero, que va de forma directa, y el cuarto, que juega promoción en la intermedia. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, medio mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. te asesoran todas las necesidades tecnológicas de tu empresa, centro de datos, infraestructura, seguridad, servicios, soporte y más. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT, 4.850 millones en premios, 3.700 millones en el poderoso, una Ford Bronco Sport en el grandioso y salen sí o sí 100 millones y un Subaru WXR en el grandioso. Anímate a soñar, pedí CNT por Amoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, porque si es vinos Álamos Distribuye representa Frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta por nuestro mes aniversario. Podés financiar tu piscina con una mínima entrega y hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entrate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al pro mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Hoy tendremos novedades en cuanto a la programación de la categoría intermedia. General Caballero de Mallorquín será equipo visitante este fin de semana ante Santaní, que se está jugando la permanencia. Santaní local ante General Caballero. General Díaz Amiliano. San Lorenzo será local ante el 3 de febrero. Líbrate de los dolores y recarate energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con su asegurado es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Más de repaso de partidos. Guaraní de Trinidad ante Fulgencio Yegros el fin de semana. Rubio Ñu será local ante Iteño. Independiente de Campo Grande ante Tacuarí. Duelo directo aquí de dos equipos que buscan su ascenso igualmente. Independiente, Tacuarí la próxima fecha. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram. Control Feel My Feel. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Más de repaso de partidos dentro de la categoría intermedia. Por ejemplo, si en ese Independiente Tacuarí es un partido directo, llegan a empatar, ya asciende General Caballero perdiendo, porque Independiente Tacuarí quedarían en 44, cuarto y quinto. Sí. Y el sexto máximo llega a 44, y ahí hacemos el corte. Y 44-60 ya serían 16 puntos de diferencia, y a estos equipos le quedarían solo 15 puntos en juego. O sea, si Independiente y Tacuarí empatan, ya además de que pierda General Caballero, ya asciende General Caballero. Buen asciende, punto. exactamente. Buen detalle, porque están se dan peleando cruces, y estoy viendo, y gracias a Santiago Riquelme que me va aportando, hay cruces directos y eso facilita la posibilidad de que con un punto General Caballero ya consiga el ascenso. Independiente Tacuarí juegan más adelante Independiente Resistencia, se cruzan todavía Tacuarí San Lorenzo, sí, que son los 5 equipos que están peleando por debajo de General Caballero de Mallorquín. Entonces está casi a un puntito allí. Hasta si se bloquean allí esos equipos, puede llegar a ascender ya el fin de semana. Ese es uno de los festejos, porque así como está, busca el festejo mayor, que es el título, igualmente con el ascenso correspondiente y la clasificación a Copa Sudamericana del equipo General Caballero. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollala 1751, Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Renova tu smartphone desde la comodidad de tu casa. Celular Samsung Galaxy A025, 64 GB a tan solo 1.396.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py y descubrí las novedades que tienen para vos. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Más de repaso de la categoría intermedia, decíamos Independiente Tacuarí el fin de semana. Capiatá, 2 de mayo, Capiatá que se está jugando la permanencia. Fernando de la Mora Trinitense, dos equipos que igualmente tienen chances de ascender. Fernando de la Mora Trinitense, juego directo el fin de semana. Y otro partido importante, Resistencia, que actualmente es segundo, ante Aterá, que también tiene chances de subir. Atractivos partidos en la intermedia el fin de semana. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Brucuya, frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Así se da el repaso de la categoría intermedia con atractivos partidos, esperando la confirmación de los días y horarios de estos juegos, teniendo en cuenta que en la semana igualmente hay Copa Paraguay y otros partidos que se tienen que ir programando, pero atractivos duelos sin dudas en la intermedia, donde está liderando General Caballero, equipo de Mallorquín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguimos en nuestras redes, @Sanicer y @Claucol. En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Repaso de lo que se vendrá el fin de semana. El viernes arranca todo con River Libertad. 20:15, River Libertad el viernes. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cerro Porteño Guaraní, el día sábado 20:15, Cerro Porteño ante Guaraní.
En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria hace 61 años, inversión más segura en la vida. El domingo, igualmente atractivo partido en Villariza, Sol de América ante el 12 de octubre. Abren la jornada de ese día domingo, luego otro partido que ya repasamos en minutos. Para que comprar se puede alquilar a Rentamac, no realmente más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Arriba, rentamac.com.py. Guaireña Esportivo Luqueño juegan el domingo 20:15 y todo se cierra el lunes con Olimpia ante Nacional a las 20. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusividad de sus productos. Upisa exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cero con estándares internacionales. Upisa, calidad para el mundo. Pregunta un oyente, ¿hay Copa Libertadores esta semana? No, vuelve la próxima semana la Copa Libertadores. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Barcelona, los cruces. Para ir recordando un poquitito también, Víctor, lo que se vendrá, pero esto la próxima semana. Copa Sudamericana y también Libertadores regresa recién el fin de semana, mejor dicho, la próxima semana. Sí, y 2 semanas seguidas, porque la ida se juega el próximo fin de semana e inmediatamente la siguiente la vuelta. Y después tenemos casi 2 meses de pausa, porque la final recién a fines de noviembre. Es verdad, tenés razón, sí. De Libertadores por lo menos son 2 meses casi de pausa, entre que se juega la semifinal. Para los brasileños que tienen mucha cantidad de juegos encima, sí, mejor para ellos, le viene muy bien. Porque Palmeiras, Atlético Mineiro se enfrentan y Flamengo, Barcelona, el martes 21 y el martes 22. Mejor dicho, el miércoles 22. Ese miércoles 22 está jugando Libertad, de hecho se la pasó. Sí, a las 6:15 de la tarde. Libertad. La ida en Brasil y la vuelta 7 días después en Asunción, en el Defensor del Chaco. Mismo horario, 18:15. Eso mirando lo que viene también a Libertad le viene bien, ¿verdad? En cierta manera. O sea, 2 partidos salir para liquidar y después tratar de ver cómo va a terminar lo que tiene que ver con el torneo local. Recordando que en la Sudamericana, Peñarol Paranaense es uno de los cruces para el jueves 23 y antes el miércoles 22. Bragantino Libertad, primeramente juega en Brasil, sí, Libertad, su primer partido juega en Brasil, Libertad ante Bragantino, pero tiene que levantar mucho el nivel, de lo que fue el Libertad ayer, tiene que entrar en modo Copa Internacional, no sé qué pasó Libertad, se relajó, algo pasó con Libertad, que creía que internamente hay mucho por mejorar dentro de lo que se viene, porque tiene con qué, tiene plantel, pero ya Garnero va a buscar la solución interna allí, pero porque entró tan relajado, sin sacarle los méritos a Olimpia, que también hizo un buen partido, ¿verdad? Sí, realmente ayer Olimpia hizo ver muy mal a la defensa de Libertad con esos ataques directos. De hecho, se pasó hasta aquí es lo más flojo que tiene Libertad, su zona defensiva. Sí. Creo que íbamos a coincidir todos hasta aquí. Barbosa no ofrece garantía. Viera también complicado los partidos que tuvo Báez también. O sea, pero se está jugando Garnero por Viera. Quitó el puesto ya Báez. O sea, perdió el puesto, mejor dicho, Cristian Báez. Pero hasta aquí es el punto más débil que está teniendo Libertad la zona defensiva. Después la propuesta de los volantes, 5 volantes, poblar la media cancha. Sí, me decía Fabián justamente, porque debatíamos eso anteriormente, que antes Luqueño había jugado así, con 5 mediocampistas. Aquel día había funcionado, pero obviamente el rival era otro. Funcionó a partir del segundo tiempo porque ahí Libertad hizo todos los goles, habían ido 0-0 al primer tiempo. Ayer hay que decir, creo fue el mejor partido de Olimpia en esta etapa de sombras. Hace varios meses me parece, ayer fue el mejor partido de Olimpia en mucho tiempo. Y una cuestión que me llamó la atención en conferencia de prensa que decía Landaida, nosotros hablamos con los muchachos, nos pusimos de acuerdo, decía, para jugar como a ellos les gusta jugar, como diciendo, bueno, vamos a jugar por abajo, ese equipo que sabía jugar y que no perdió la memoria. Y ayer se pareció mucho a aquel equipo de Garnero, por ejemplo, tocando a ras de piso, saliendo desde el fondo, con velocidad. Se nota que este parate, como decía Willy, también le vino muy bien a jugadores como Ale Silva, Willy Mendieta, Derly González. Realmente estaban, como se dice, volando bajo en el partido de ayer. Y sin 9 de referencia, Denis, porque justamente le hacían esa pregunta a Laura Gutiérrez. No jugó con el centro delantero allí estacionado en el área, con las opciones que tuvo con Recalde y Derly González, que sabemos bien son más para moverse en el borde. Sí, lo de Olimpia todo perfecto ahora. A mí lo que me preocupa es Libertad, no puede darse el lujo de jugar de esa manera, teniendo un plantel frondoso. Para mí es uno de los mejores planteles que hay en el fútbol paraguayo, Libertad. Inclusive Sol de América también tiene muy buen plantel de muchos buenos futbolistas y no puede tener una tarde como la que tuvo, o sea, jugando a nada, temeroso, realmente inconcebible que esté de esa manera Libertad, ¿verdad? Tiene que recapacitar nuevamente y ofrecer espectáculos porque tienen plantel para hacerlo.
Totalmente. Luis. Estilogar Muebles Electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo Casermín, número 2 a Concepción, Estilogar. Con Rumbos Social de Seguros tenías un servicio integral de póliza diseñada para tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, papilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que ahora con Bancovi y la Fede puedes acceder al préstamo para la vivienda con monte hasta 1.200 millones de guaraníes? Una tasa de 6,90%, seguro gratis por un año. Contacta con Bancovi en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancovi, un banco con raíces. Completamos, Luis, ¿verdad? Sí, señor. Y del otro lado. Ya completamos. No, lo que decía nomás, después el buen rendimiento de Guaraní dentro del campeonato, también un Guaraní que... Porque no es que está ganando con lo justo, sino todo lo opuesto, con goles, no es nada económico. Sobre todo ayer, Guaireña es un equipo difícil de hacerle 3 goles. Hace mucho que Guaireña no recibe tantos goles, es cierto, viene perdiendo continuados partidos, pero a todos les cuesta ganarle a Guaireña. Y Guaraní, con contundencia, como en fútbol, lo sacó de circulación. No le dejó posibilidades. Exactamente. En los dos últimos partidos lo mismo ante River igual. Y Guaraní da la sensación que te atora, te ahoga y que no te deja jugar. Y cuando te quita la pelota, si te hace el gol rápido, es muy difícil de volver a entrar al partido. Lo que decía José, por ejemplo, en la entrevista, nosotros presionamos alto eso. Habla de la presión, del marcar. Pero sabes que, Denis, generalmente cuando se presiona alto también se corre el riesgo de tener errores en zona defensiva, porque dejas espacio. Sí. Pero Guaraní no, o sea, Guaraní en defensa también cierra bien. No le hacen muchos goles a Guaraní. Uno revisa las estadísticas y tiene en 9 fechas 9 goles, que le convirtieron 9 goles. En 8 fechas. Ahora 8 fechas. Sí. Vamos por o sea, son pocos goles lo que le hacen a Guaraní. Ha encontrado también ese balance de que no le hagan goles y la facilidad para hacerlos. Sí, porque son muy solidarios entre todos. Todos marcan ahí, no solamente la parte defensiva de los netamente defensores, ¿verdad? Sino que los delanteros marcan, los mediocampistas ni qué decir, ¿verdad? Entonces todos son solidarios a la hora de marcar, entonces todo es más fácil de esa manera. Es un buen equipo Guaraní, mérito de su entrenador, ¿verdad? Que lo hace jugar de esa manera y tocan bien la pelota en la media cancha, tiene jugadores realmente que saben con la pelota y arriba te definen. Y volantes que pisan el área y que hacen goles. La verdad que da gusto verles jugar a Guaraní. Y ahora una linda prueba ante Cerro Porteño. Linda prueba para los dos. Sí. Primero para Guaraní para reforzar esa chapa de candidato y para Cerro de meterse en la pelea porque... Deberá ganar sí o sí para recordar puntos, porque hasta el empate le queda bien a Guaraní, dependiendo del tipo de partido. Para Guaraní. Sí. Porque seguiría 5 arriba, a falta de una rueda por jugar. Por eso va a ser un partido de esos... Partido de campeonato. Cerro recupera a Jan por el tema de Jan y Federico Carrizo. Espino la 1 porque está para más partidos. Y Boselli dependiendo de la situación personal porque ya dependerá de él cuando... Hay Carrizo el otro, ¿verdad? Sí, y Federico Carrizo. Sí. En defensa, porque él, si miramos Patiño se lesionó ayer, Patiño salió lesionado. Y el punto principal que hoy tiene Guaraní es ¿cuánto está haciendo? Un promedio de 3 goles por partido. Sí. O sea, del medio para arriba. Sí. Por eso la situación es y se enfrenta ante hasta aquí una buena defensa de Cerro. Cerro recibió 5 goles en el campeonato. Puede ser, no, pero 4 goles en contra nada más. Pero tampoco hace mucho. No, por eso, la buena ofensiva de Guaraní ante una buena defensa de Cerro. O sea, vamos a ver ese potencial, ese cruce va a estar bueno. Sí. Le está costando a Cerro cierto hacer goles, pero está teniendo una buena defensiva. Sí, lo que yo estaba escuchando también de Chiqui, que está preocupado por el equipo de Guaraní. Decía que vamos a intentar entrenar muy bien durante la semana para contrarrestar la intensidad que tiene el equipo de Guaraní, decía. Entonces, sabe lo que tiene Guaraní, Chiqui, y intentará neutralizarlo. Y otra cosa que se daba era la preocupación de hinchas de Guaraní, en decir, bueno, ¿será que el plantel, al ser siempre los mismos nombres, va a terminar aguantando? Pero, después conversando con gente adentro ahí de Guaraní, me dijeron, este periodo, este parate, en la planificación le vino demasiado bien a Jubero para lo que es refrescar un poco desde lo físico y que Guaraní llegue entero a la última parte del campeonato. Este parate, así como le vino bien a Guaraní, también le vino bien a otros equipos, pero Guaraní va a seguir manteniendo, muy poco probable que baje. Y hablando de Guaraní, se enfrentó a Cerro, lo que dejó el partido de Cerro Porteño ante el 12 de octubre y lo que se viene. Francisco Arza en continuación. Arrancamos la conferencia de prensa con el director técnico de Cerro Porteño, Francisco Chiqui Arce. Profe, ¿qué análisis podés hacernos de lo que fue este partido?
Que ganamos 3 puntos, yo creo que a futuro van a ser muy importantes porque el partido fue duro, difícil, como siempre es aquí jugando en esta cancha y contra 12 de octubre. Especialmente en el primer tiempo creo que tuvimos mejores momentos como para poder crear mejores chances y convertir. Y al revés, en el segundo tiempo encontramos el gol y después paramos bastante y ellos nos crearon peligro con la gente rápida que Pedro puso en el segundo tiempo. Teniendo en cuenta todo lo ocurrido en la semana, ¿se hizo énfasis para que el grupo no quede afectado en lo anímico previo a este encuentro? Imagino que a veces en relación a lo de Mauro, ¿no? Y el fallecimiento de su madre, todos sus compañeros ya estaban al tanto de la gravedad de la enfermedad, por eso él estuvo con permiso todo ese tiempo, pudiera acompañar a su madre. Sentimos mucho siempre que pasa algo así tan fuerte con cualquier integrante del grupo, lo sentimos porque somos una cantidad de personas, un grupo, una familia bastante unida, preocupados los unos por los otros, pero no fue nada, no tuvimos ningún momento especial, digámoslo, para poder charlar sobre eso. Hoy jugaron de una manera donde optimizaron los circuitos. Encontraron un equilibrio de mitad de cancha para arriba con velocidad, llegadas por ambos costados y con remates desde fuera del área, principalmente en el primer tiempo. Podemos decir que salió lo planificado en gran parte del encuentro y consultarle la situación de Patiño. ¿Qué le pasó? Gracias. Sí, es una muy buena evaluación esta de todo lo que pasó, así como dije al principio en el comentario del partido que me consultaste al inicio. Eso me parece que fue todo lo que ocurrió en el primer tiempo. Nos faltó un poco más de claridad y de mejor pase o alguna gambeta diferente, por eso ya decidimos incluirlo a Luis, a Fariña en el segundo tiempo, porque nos encontrábamos entre nuestros jugadores, pero no rematábamos muy de lejos, no teníamos un pase preciso, alguien que la buscara al espacio. Y Juan tuvo una contractura, esperamos que sea solamente una contractura muscular, recién mañana sabremos con exactitud la gravedad de su lesión. ¿El cambio de Fariña por Vargas fue por lesión o decidió realizar un movimiento táctico? Y consultarle si el campo de juego influyó de cierta manera en el desarrollo del partido. El campo de juego siempre es para los dos, ellos también tienen futbolistas de muy buen nivel que intentan jugar siempre. En mayor parte lo conseguimos hacer, capaz que no con el mismo ritmo, velocidad o claridad, especialmente que se hace cuando jugamos en nuestro campo. Y lo de Luis sí fue un cambio para cambiar un poco la estrategia, digámoslo, y especialmente ese último pase o la gambeta o la genialidad que siempre tiene Luis Fariña en ese sentido, por eso lo incluimos en el segundo tiempo. Se triunfó con lo justo, pero se deben ajustar más cosas. ¿Cuáles son? Sí, estoy de acuerdo, lo charlamos ahora en el vestuario, creo que necesitamos, tuvimos este parate y volvimos por muchos momentos, especialmente en el segundo tiempo, bajamos el ritmo. Ahora vamos a enfrentar a un equipo muy intenso, muy rápido, muy dinámico y necesitamos ponernos a altura en esta semana para poder tener condiciones de buscar la victoria, que es lo que necesitamos para descontar los puntos que ellos nos tienen en la diferencia en la punta. Fue el equipo que más intentó durante el trámite y se notó un desgaste físico importante sobre el final. Es una cuestión a mejorar el rendimiento físico y para el partido de Copa Paraguay, ¿tiene planificado jugar con el equipo juvenil como en la primera ronda? Sí, ya lo charlamos que realmente sentimos el ritmo, capaz que fue por esa semana que no competimos o porque algunos también, especialmente en el caso de Ángel, tuvo a servicio de selección. O sea, son cosas que vamos a ir charlando en el transcurso de estos días, pero en relación al equipo para jugar contra Mallorquín el miércoles, van a ser básicamente esos muchachos que no están teniendo su tiempo de juego, digámoslo, diferente a los juveniles que jugaron el partido de Benjamín Acebal. La lesión de Patiño es para preocuparse, ¿y cómo vio el trabajo de Alan Benítez y Luis Fariña hoy? Yo creo que sí, ha de ser algo importante porque Juan no es del tipo de jugador que sale de un partido por algo leve, ojalá que no sea muy grave,
Y yo creo que a Alan le falta todavía tiempo, costumbre, ritmo también, porque hace tiempo que no juega, no venía jugando en su club anterior y ahora, por más de que está muy bien entero físicamente, es diferente eso al ritmo que se tiene en los partidos oficiales. Y Luis bien, entró bien, participó mucho y hizo lo que le pedimos. ¿Cómo vio a los debutantes Alan Benítez y Carlos Rolón y qué opinión le merece el regreso de Fariña? ¿Se puede decir que le dio más dinámica al equipo en el medio? Siempre se espera algo distinto porque tiene mucha técnica, me refiero a Luis, y Carlos lo conocemos bien, entró, cumplió muy bien, está entero, bien físicamente, está rápido. Y Alan, lo que ya dije, yo creo que con el pasar de los partidos se va a acostumbrar más con el compañero, con los compañeros que juegan por su sector para que pueda pesar más su trabajo. Te agradecemos, profe, por tu tiempo. Muchas gracias. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. 14 horas en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 39 grados.